La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, buenas noches amigos escobuleros. Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida una semana más al programa. Hoy vamos a hablar de la Mesa de Salomón, que no es solo un objeto arqueológico importantísimo de incalculable valor histórico, sino que, además, se trata de un objeto sagrado para las tres grandes religiones del libro, y en el que, según dicen las leyendas, está grabado el Shem Shema Forah, el verdadero nombre de Dios. Razón más que suficiente para que haya sido codiciado por los romanos, por los visigodos, musulmanes, templarios y por supuesto también por muchas organizaciones, sociedades secretas y grupos de poder que a lo largo de la historia se han lanzado tras su búsqueda. Todo esto lo iremos hablando pues con nuestro invitado de hoy, José Ignacio Carmona, a lo largo del programa, que también estará salpicado con diferentes secciones y entrevistas. En el taller del pintor hablaremos de algunas obras donde aparece la reina de Saba junto al rey Salomón, con un rico contenido simbólico. Con nuestro crononauta, Guillermo Díaz, retrocederemos en el tiempo hasta la batalla de Adrianópolis, contienda que antecede al saqueo de Roma en el año 410, justo cuando los visigodos se llevan de la capital los tesoros que pertenecieron al templo de Salomón. Con el zurrón del caminante visitaremos el Cerro del Viso, o también conocido como Monte Zulema, cuya historia parece estar unida a la leyenda de la Mesa de Salomón. Más tarde profundizaremos en el tema central del programa En el Filandón, donde contaremos también con las expertas voces de Julio César Pantoja y Javier Martínez Pina. Y concluiremos el programa con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Todo ello con la ayuda de Álvaro Calero en la parte técnica, que nos acompañará durante estas 2 interesantes horas que tenemos por delante. Antes de entrar en materia, recordaros, como siempre, nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, en nuestro grupo oficial La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es @laescobula7. Y por supuesto también nos podéis encontrar en nuestra página web, nuestra casa virtual, laescobula.com. Dicho esto, cogemos una vez más nuestra particular escóbula voladora para transgredir las líneas del espacio-tiempo y viajar en busca de la Mesa de Salomón. Así que, comenzamos. Según diversas fuentes, la Mesa de Salomón, una de las reliquias más importantes de la antigüedad, llegó a España en el siglo VI después de Cristo. Las reliquias cristianas en poder de los reyes visigodos se movieron hacia zonas más seguras dada la convulsión que había en la península por la conquista árabe, hasta que se perdió el rastro de la mesa y desapareció. Pero, ¿qué sabemos hoy en día de la Mesa de Salomón? ¿Existen pruebas de dónde puede estar? Bueno,
Hola, muy buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Bueno, nada menos que el nombre de Dios. Bueno, Hoy tenemos un programa también denso, lleno de contenido, lleno de poder. y además con uno de nuestros símbolos, arquetipos desde hace muchísimo tiempo, la mesa de Salomón. Bueno, no os habéis fijado, ¿no?, en qué mesa estamos. Cuidado, que están contados los diamantes y... Bueno, yo pienso que no tendría por qué tener pues ninguna piedra preciosa ni nada por el estilo, ¿no? Eso es como el cáliz, ¿no? El cáliz de Sí, de el Jesús. Santo Grial. El Santo Grial. La verdad es que nos adentraremos, ¿no?, en esas profundidades y sobre todo en el misterio de la mesa de Salomón. Y empezando por si es una mesa, porque a veces la propia palabra nos puede inducir a error, ¿no? Cuando hablamos de la mesa de Salomón, pues posiblemente no sea una mesa y tampoco sea de Salomón. No me quiero adelantar, pero sí que es importante destacar 3 aspectos básicos sobre los que gira muchísimas leyendas, poca historia, pero muchísimas leyendas alrededor de esta mesa. ¿Qué era realmente? Si era una mesa, si era una piedra, si era un cofre, si era un espejo. También qué contenido tenía esta mesa. Estamos hablando de un contenido espiritual, evidentemente, pero también tecnológico. Y el tercer aspecto, yo creo que no menos importante, dónde se encuentra actualmente, si es que todavía existe esa mesa. Exactamente. Lo bueno de todos esos objetos sagrados que contenía el antiguo templo de Salomón, como el Arca de la Alianza, como la menorá, como las tablas de la ley, la mesa de Salomón, todas las pistas conducen a España, ¿no? Y a partir de ahí es cuando se nos hace como algo muy nuestro, igual que pasa últimamente con el Santo Grial. Bueno, pues la mesa de Salomón también conduce a España, conduce a varias ubicaciones, que luego las comentaremos, y eso es lo que hace que tengamos como nuestra reliquia más preciada, donde se han generado sociedades secretas, la búsqueda de ese objeto y todo tipo de especulaciones que te puedes imaginar, que hasta a día de hoy siguen saliendo libros para adentrarse en la auténtica naturaleza de esa mesa. Tú bien lo has dicho, Jesús. Uno de los lugares, o posiblemente donde más se estima que esté la mesa, es aquí en España. Buenas noches, Juan Ignacio Cuesta, maese. Hola, aquí estoy. Digo, además, me viene, como se suele decir, a huevo el hecho de presentarte ahora, porque tú te has recorrido, bueno, toda esta piel de toro, ¿no?, como se suele mal llamar, toda España, y seguro que habrás estado en todas las ubicaciones en las que teóricamente pueda llegar a estar. Bueno, hay algunas ubicaciones que la toponimia es muy clara, como veremos después, y está muy relacionada directamente con este mito, con el mito de la mesa de Salomón y del propio Salomón. A lo largo de las diferentes rutas, incluso algunos elementos absolutamente anejos y tal, porque no solamente estamos con la mesa de Salomón, sino que también tendríamos que hablar de la influencia posterior que hubo en otras órdenes por parte de los que se supone que eran los custodios de esto, que como siempre son los templarios, lógicamente. No olvidemos que el Sensemáfora está también relacionado con la famosa lápida templaria, que de alguna manera también tiene que ver un poquito en su simbología con la propia mesa de Salomón. Ya veremos que de la toponimia nos van a salir cosas muy, muy enjundiosas y lugares a visitar muy interesantes. Buenas noches, Marcos Carrasco. Hola, aquí me acabo de poner la túnica salomónica, me estoy pisando las barbas y dispuesto a impartir una solución salomónica, Salomónica. Bueno, de algún otro tipo. Encontrar la mesa o no encontrarla, esa es la cuestión, ¿no? Exactamente. Bueno, yo tengo ahí una serie de teorías porque, claro, a ver, que la mesa estuviera en España y que llegara hasta España con la cantidad de leña que se dieron los judíos entre sí en luchas intestinas, lo que llegaría aquí, vete tú a saber lo que es. Lo mismo era una reproducción, era una segunda opción, en sí, fin, o cualquiera cuanto menos... sabe. Se sabe que llegó un cofre grande con innumerables reliquias y que junto a ellas supuestamente estaba la mesa de Salomón, ¿no? Bueno, dentro del cofre lo dudo. No, dentro del cofre no, porque además, bueno, no, como que no cabía, ¿no? Bueno, a saber, porque dentro de ese tamaño de los diferentes objetos o representaciones que podría tener la mesa de Salomón, quién sabe, todavía no hay mucha información al respecto. Luego hablaremos, eso es como si se es una mesa y hasta de cuántas patas tiene, ¿no? Pero, Marcos, encontrar esa obra de arte, cuanto menos, porque independientemente de que sea una gran reliquia, representaría una obra de arte. Cuanto menos, pues no tendría precio. Yo me inclino a pensar que sí, en un principio fue una obra de arte, me inclino a pensar que sería ahora, a día de hoy, algo simbólico absolutamente. Es decir, como
un código de pensamiento que, bueno, que serviría de algún tipo de conocimiento iniciado, puesto que era pues para depositar el nombre verdadero de Dios, ¿no? Con lo cual ahí me hace sospechar eso, es decir, no creo que haya joyas alrededor, es como lo del Grial, Claro. que al final era una cosa súper sencilla. Sí, bueno, pero en la sencillez también está el arte. O sea, no hace falta que haya piedras preciosas o oro como para que eso tenga el valor, al menos de manera artística. Y está también con nosotros, en vivo y en directo, como se suele decir en el estudio, un especialista en el tema que hoy nos ocupa. Él es escritor, investigador. José Ignacio Carmona, muy buenas noches. Bienvenido al programa. Yo encantado de estar en la escóbula. Lo digo con la timidez del invitado y recién llegado, que sois una familia, pero nunca había estado con todos vosotros así. Y desde luego que yo encantado de aprender hoy. Aprender y lo mucho que nos tienes que enseñar, ¿no? Oye, primero, antes que nada, ¿José Ignacio o Iñaki? Iñaki para los amigos, y yo me considero que estoy Entonces, entre amigos. Aquí Iñaki. Iñaki Carmona es autor de diferentes ensayos, entre otros pues El retorno de los sabios, Toledo y la mesa de Salomón. Y uno que quiero destacar, porque es un estudio histórico, bueno, pues yo creo que hay pocos precedentes o ningún precedente sobre el tema, que es Santa María de Melque y el tesoro de Salomón, de la editorial Los Libros del Olivo. Ahí, bueno, pues cuanto menos planteas una serie de hipótesis que mucha gente no estaría muy de acuerdo. Bueno, yo quiero ser valiente y pienso que me obligo a que lo que yo he encontrado, defenderlo, exponerlo, que me corrijan los demás. Simplemente eso. Para partir de algo, de hecho me cargo literalmente toda esa tradición ligada a la mesa del semáforar. Y con eso ya me cargo toda la leyenda de la mesa, porque si partimos y nos presupuestamos en el tema del famoso nombre y tal, vamos a ver la famosa ceremonia que hace el sumo sacerdote en el interior del lugar más santo, que es del Debir, y luego si queréis entramos en qué significaba y qué sucedía allí. Allí no estaba la mesa. Si tomamos como tal la mesa de los panes de la presencia, que nos describe tanto Flavio Josefo como Aristeas, estaban inmediatamente en la parte anterior, que era lo que era el santo, pero no era dentro del santo de los santos, con lo cual muy dudosamente podemos asociarla a ninguna ceremonia relacionada con el nombre secreto. Uh-huh. Oye, ¿y tú estás de acuerdo en esa leyenda que existe sobre la mesa de Salomón, que dice que quien posea la mesa de Salomón llegará a poseer el mundo? Sí, y ha sido muy categórico. No, ya lo veo. Sí, porque profundizando en el tema del sentido de la ceremonia del nombre, que es en mi campo, ya sabéis que los masones trabajaban mucho el tema del simbolismo del templo, está asociado a mi rito en particular, que es el francés. Sí que me he encontrado con una relación muy directa de lo que es la mesa, la descripción que hacen de ser un horóscopo, con ciertas ceremonias que son el protocolo del rey, que vienen pues de Egipto, ni más ni menos, a través de Moisés, y que se codifican en la tradición hebrea. Y bueno, pues ni más ni menos que ese, digamos, horóscopo, lo que hacía de alguna manera era anticipar el designio del rey para que fuera por designio divino. Entonces era una designación por profetas. Y en esto sucede muy fácilmente, lo tenemos asociado a la mesa, el tema de Samuel cuando designa a David y más tarde a Salomón. ¿Qué ocurre? Que adentrándonos mucho después en el tiempo, en por qué los visigodos y todos los demás atribuyen tanto poder a la mesa, es porque atribuye también poder al tesoro legitimador. Hay una ceremonia, que es la primera en todas las cortes europeas, que era de Liber Ordinum, que describe directamente cómo se ha de realizar esa ceremonia, está vinculada a todos los objetos de ese tesoro, y claro, estamos hablando del ungido. Y si presupuestamos o presuponemos que esa mesa está directamente relacionada con la ceremonia del ungido, no tenemos ni más ni menos que retrotraernos a un tema que está muy claro, que es que en todos los cristorios más tardíos medievales, la escena que se representa es la escena de designación de Samuel por David. Es decir, que estamos hablando de que realmente, claro que domina el mundo, está directamente relacionada con quien posee esa mesa, con quien posee el objeto, está, digamos, autorizado, sancionado por derecho divino. Pero, ¿estamos hablando de un poder mágico? Claro, todo lo que sucede en el templo es magia. Es magia ritual egipcia codificada por Moisés. Y claro, y de hecho
todo lo que sucede, tanto en la ceremonia del interior del Debir, como todo lo que tiene que ver con el Templo Salomón, es magia ritual egipcia, no cabe duda. Iñaki, yo creo que un poco para ubicarnos, sobre todo para que los oyentes vayan un poco tomando posición antes de entrar en detalles como estás entrando, que además son sumamente interesantes. La mayoría de la gente que ha conocido la Mesa de Salomón es gracias a que el libro de Juan Eslava Galán, El enigma de la Mesa de Salomón, es un libro ya bastante antiguo, del año 1988, y que luego en distintas obras, como una novela Guadalquivir, que así se titula, pues vuelve otra vez a retomar el asunto. Y lo que él retoma son dos aspectos que tú en este libro de Melque de alguna forma rebates, ¿no? Ya sabes que hasta ese momento hay como dos pistas para seguir a la Mesa de Salomón, que es la pista toledana y la pista jienense. Juan Eslava Galán, indudablemente, por sus orígenes, sigue la pista jienense, y luego hay distintas ubicaciones que luego comentaremos donde dicen que puede estar o pudo haber estado la Mesa de Salomón. Y luego está la pista toledana a la que tú te abonas, y dentro de la pista toledana a un sitio concreto, ¿no? Porque luego hay más lugares. Claro, la otra parte era la del Sensemáforas. Es decir, también Juan Eslava Galán basa toda su argumentación de que estuvo en Jaén y que contenía esa Sequinah, ese poder del nombre que te da, pues, ese poder mágico de todas las cosas. Conocer el nombre de alguien, y fíjate, si encima conoces el nombre de Yahvé, el nombre de Dios, pues tienes el poder de la creación. Es lo que infunde a esa mesa no solo un valor simbólico, espiritual, sino incluso tecnológico, ¿no? Porque de alguna forma es como una máquina que puedes poseer al mundo, incluso la voluntad de crear o descrear, con lo cual eso solo está al alcance de ciertos dioses. Tú lo ubicas en Toledo, en Melque, en una localidad muy cerquita de Toledo, muy cerca además del castillo de Montalbán, con tradición templaria, y que evidentemente por las circunstancias geológicas del sitio, por los túneles, los subterráneos, puede ser un lugar muy factible para que, a raíz de la invasión musulmana, los visigodos, lo que yo creo que queda claro, y nos estamos todos de acuerdo, que la mesa en algún momento estuvo en España durante unos ciertos siglos, hasta que llegan los musulmanes y se produce una especie de revuelo histórico. A partir de ese revuelo histórico hay que poner a salvo el tesoro real y el tesoro antiguo. El tesoro real sería toda la parte monetaria que tenían los visigodos, y el tesoro antiguo sería la parte más espiritual, en fin, todo lo que son sus reliquias y la parte religiosa, donde la Mesa de Salomón entraba en juego. A partir de ahí existen varias hipótesis. Tú ya te estás decantando claramente de qué era exactamente, que era una mesa y que estaría ubicada en Santa María de Melque, porque era también una zona visigoda y luego se convierte en mozárabe y luego también un asentamiento templario. Por resumir un poquillo, tus argumentos de si era una mesa o era un espejo, porque también ya sabes que esa es la hipótesis, y por qué crees que de todas las hipótesis de Toledo, ya no te digo las jienenses, de todas las hipótesis de Toledo, sobre el castillo de Guadamur, sobre el propio Toledo, los subterráneos, donde dicen que estaría debajo de la propia catedral, las cuevas de Hércules, ¿por qué tu investigación, que yo sé que es muy rigurosa, te conducen a ese lugar tan emblemático y tan mágico como es Santa María de Melque? Con espíritu de síntesis es peor que lo del Sensemáforas, ¿eh? Bueno, mira, Jesús, primero vamos a pensar o a creer que lo que es una mesa es la mesa de los panes de la presencia, que después del templo Júpiter Capitolino viene por peripecias que todos sabemos, no nos vamos a extender, viene a España. Hay una serie de objetos, como son las mesas de los evangelios, como es el propio podium donde iba la menorá, como es el famoso misorium, y como son otros muchos objetos desconocidos que son insignia ornamenta, o sea, que se ornamentaban, entonces por su valor crematístico, e influidos por la literatura fantástica, por todos aquellos relatos de viajeros, los árabes llegan y confunden y piensan que están ante la mesa. Si tomamos que realmente el objeto que formaba parte de todos los objetos ceremoniales que vienen con los visigodos es una mesa, y la mesa de los panes de la presencia, no aparece. Eso está claro, podemos perdernos aquí en discusiones y si quieres nos adentramos, pero y se le pierde rastro. Curiosamente, la única, desbordando todas las hipótesis, mitad leyenda, mitad historia, perdona, que me apoye mucho en un argumento, un libro que ha sido posterior al mío, muy reciente, que es de uno de los mayores expertos en el mundo visigodo, o sea, un erudito a ultranza, muy ajeno a todos estos temas que tocamos, o también, ¿no?, colaterales a los que tocamos. Y él ha sacado un libro recientemente donde hace con mucha erudición y coincide y señala, pone el dedo en la zona de actuación. La zona de actuación es donde aparece el famoso tesoro de Guarrafar y Melque. ¿Por qué esa zona y no otra? ¿Quién es él, perdona? García Moreno, el profesor García Moreno. ¿Por qué esa zona y no otra? Muy bien. Él es la única vía de salida después de la conquista de Tarik
conquista Toledo, se firman unos famosos pactos, que son los pactos de Écija, con los cuales se entrega por pacto, sin llegar a la batalla, se entregan determinadas localidades. Los únicos partidarios de don Rodrigo estaban en una ciudad muy importante como era Mérida. La única vía que él interpreta como posible de los partidarios que pudieron escapar con esos objetos es la vía meritense, la que pasa por la vieja Alpuébriga, una antigua vía secundaria romana, que comunica Guarrafar, muy cercano a la corte de Toledo, con una zona que es muy desconocida, que es Santa María de Melque, y es más, él en esa zona de actuación, donde él desestima otras posibles etimologías, porque dice que son etimologías tardías, forzadas, cuando se dice el famoso castillo de Fara, Adolfo Hondaras de Toledo, él estima que es lo que tarda la noticia en descubrirse la supuesta mesa y retornar a la corte. Él es más valiente que yo, porque él llega y cerca de Guarrafar, donde aparece el famoso tesoro de Guarrafar, que sería el tesoro monetario, él dice muy cerca ha de estar lo que nosotros estimamos y él habla directamente de la mesa de Salomón, tampoco se esconde. Y él habla de una etimología, una voz arábigo-latina, que es Daramefas, que es un sitio muy cercano a lo que es Guarrafar, que más tarde un autor granadino habla pues de como un monte de Almeida nuevo. Esto es nuevo, que esto todos situamos en otro lugar. Pero él dice, al sur del Tajo, sobre un otero a 100 metros, lo que se conoce como una especie de monte Almeida, que sí que podía corresponderse con la época, era donde él sitúa Daramefa, etimología, casa de la mesa. Pero claro, a él se le escapan otras 3 opciones, porque claro, su erudición llega hasta donde llega. Se le escapan que hay otras 2 muy cerca a Guarrafar, que se llaman Daramazán, que es Casa del Fuerte, y luego el complejo gemelo, llamado hoy en día Escorial Visigodo, que es Santa María de Melque. La etimología de Santa María de Melque es Balak al-Malik. Hoy en día hay una nueva reinterpretación etimológica. Antes se pensaba que era camino del paso del rey, que pasaba una cañada. No, es Palacio del Servidor del Rey, donde su famoso arcosolio está ni más ni menos que enterrado un famoso Comes Scanfiorum, o sea, un personaje muy relevante de la corte. Posiblemente un personaje que cuando entran los musulmanes escapa con la mesa hacia esos bastiones, el último reducto rodriguista. Y claro, luego hay una intrahistoria detrás del descubrimiento de lo que es de Guarrafar y de lo que es Melque y de lo que es la proximidad al círculo de Felipe II, que todos sitúan en esa zona de actuación entre 50 kilómetros dirección sudeste de Toledo. Además de Santa María de Melque, que todos hemos estado allí, yo creo que hay 2 puntos claves donde radicaría el misterio. Ya no solo por la propia construcción, que de por sí me parece prodigiosa, ¿no?, y que se haya mantenido en nuestros días, sino una sería el arcosolio, evidentemente. Todo gira alrededor de esa tumba de alguien muy importante que hemos perdido su nombre, y el otro sería el pozo. Ese pozo donde incluso por mediciones que se han hecho es el lugar más energético de toda la iglesia y donde supuestamente nacerían los subterráneos para esconder cosas. Una cosa que hay que decir de esos subterráneos, porque eso sí que lo he investigado yo. Los subterráneos que hay justamente debajo de Santa María de Melque, yo no sé si llegan hasta Montalbán o no, porque el batolito granítico es bastante fuerte, pero sí es verdad... ¿Te refieres hasta el castillo? Hasta el castillo, pero sí es verdad que justamente debajo de Santa María de Melque hay una piscina de lavado de mineral, con lo cual posiblemente todas estas galerías de las que estamos hablando, de las que dicen los pastores que entran las cabras y aparecen en otro sitio, son viejas minas que incluso yo llevo hasta la zona del Puente Canasta, que está por encima del Torcón. O sea, que no me extrañaría nada que esa zona efectivamente hubiera sido un lugar de elección para esconder alguna cosa, porque de alguna manera hay una relación muy directa de todo Melque con el mundo judío a través de la Puebla de Montalbán. No quería nada más que decir esto. No solamente hay una piscina de lavado de material, hay 5 piscinas de lavado de material. Por relajar un poco el discurso, hemos metido mucha historia. Sigue una anécdota, un anecdotario. Hace poco fuimos a grabar un programa de televisión y el guarda me hace una curiosa apreciación, no, sin profundizar más allá. Melque está conectado con el cercano castillo de Montalbán, se supone por grutas o no, que pueden llegar, esa es la leyenda. Sí. Pero sí él observa una cosa, y a mí me parece muy curiosa. Dice, cuando llega la época de migración de las aves, en esa zona, en esa perpendicular que va de Melque al castillo,
pierden el norte magnético. Lo que son las formaciones se empiezan a alterar hasta que vuelven, tardan como unos minutos, hay un norte magnético muy alterado. Quizás a lo mejor el material, porque la zona, como bien dice Ignacio, de muchas minas, incluso minas, claro, siendo... Iñaki, tú sabes que a eso lo llaman la meseta cristalina por algo, y es porque el batolito está magnéticamente muy potente, porque es brutal. Es brutal, llega desde Nuez o desde las Ventas con Peña de Aguilera prácticamente hasta el río Tajo. Claro. Bueno, ya nos estamos metiendo en harina, pero directamente yo quería, como solemos hacer una presentación sobre el tema, una primera introducción, pero con vosotros no hay manera. Así que vamos con la primera de las secciones y a lo largo del programa hablaremos de Melque, por supuesto, de Toledo y de otras muchas ubicaciones o supuestas ubicaciones donde está esa mesa de Salomón. El taller del pintor. Bueno, Marcos, Juan Ignacio, hoy habéis traído unos cuadros muy curiosos, porque bueno, se tratan de ese encuentro entre la legendaria reina de Saba y el rey Salomón, que aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Corán, o incluso en lo que es el Quebran Agest, que es el libro sagrado de la Iglesia Ortodoxa etíope. Pero el mundo artístico no ha podido estar ajeno, bueno, pues a todo esto. Tenemos altos relieves, tenemos, por supuesto, hasta películas, ¿no? Ese clásico Salomón y la reina de Saba de Kim Vidor del año 1959, y tenemos unos cuadros deliciosos. Sí, efectivamente, porque aquí se ha citado hace un momentito a Felipe II y tenemos que desviarnos un poco del tema de la mesa de Salomón para ir a hablar del propio Salomón y de la relación de Salomón con Felipe II. Era un poco difícil, ¿no? Le separaban unos cuantos años. Le separaban unos cuantos años, no, pero no se escribían mucho. Pero en el amor todo es posible. Existe un paralelismo histórico que es absolutamente evidente y que parte de las dos figuras y de sus circunstancias familiares. David, de alguna manera, el padre de Salomón, es identificado con Carlos V, el primer emperador de Habsburgo, y Felipe II, que es su hijo, se identifica él a sí mismo por su sabiduría y su prudencia con el propio Salomón. En ambos casos, en el primer caso, Carlos V no puede construir el gran santuario para Dios porque sus manos están bañadas de sangre por las batallas, y en el caso de Felipe II sí existen las batallas, pero está más preocupado de otros temas místicos. Y eso nos lleva a las representaciones pictóricas que se han hecho en la época, que tienen que ver con todo este tema y donde se ilustra este asunto. Y la primera, que yo voy a pasarle el testigo a Marcos para que nos cuente cómo es interesantísima. Pues la visita de la reina de Saba al rey Salomón, de Lucas Gire, de 1559. Es un cuadro de unos 183 por 260 centímetros. Está en la Catedral de Gante, en Bélgica, y os lo describo muy brevemente porque es una puesta en escena bastante curiosa y singular, ya que relaciona y representa al rey Salomón justa y exclusivamente con la cara de Felipe II, rubio, con barba, con el labio belfo y mentón acusado. Es decir, el labio belfo, ya sabéis lo que es la forma del labio típico de los Habsburgo. Exactamente. Entonces lo representa de aquí, sentado en su trono, con toda la corte, y llega en lo que es en ese momento la reina de Saba, con todo el séquito lleno de ofrendas. Entonces es un cuadro muy curioso porque participa de todas las cosas renacentistas que tenemos normalmente de la época. Tiene este trono está subido ligeramente por encima, y la cabeza justamente de Felipe II sentado en el trono tiene una construcción piramidal por encima de todas las cabezas de los asistentes. La reina de Saba se le aproxima y hace un gesto con la mano, y le precede toda una serie de personas con ofrendas, vasijas, camellos y tal. Aquí lo que vamos a identificar es que la reina de Saba representa en una sutil alegoría a los Países Bajos, que ponen a su disposición todas sus riquezas a cambio de un gobierno justo y sabio. Entonces, esto tiene un poquito de sorna
porque o bien el pintor era un pelotilla o un pelota de mucho cuidado. Pelotilla nada, un pelotazo. Pelotazo total, porque No, decir, eso no era. voy a retratar aquí a Felipe Solo hay que II. ver la leyenda que le pone, vamos. Solo hay que ver el ropaje que le pone, vamos. No tiene nada que ver con la época. Realmente es bastante... Bueno, la puesta en escena de todos estos cuadros, claro, al siglo XXI nos llama mucho la atención y nos da un poquito de curiosidad, de risa y tal. Salomón no está con las... me imagino que la arqueología no estaría muy desarrollada en aquella época y lo presenta no como un rey de la época, sino con un atuendo, con una corona de laurel incluida, como si fuera un emperador romano, y todo lo que hay detrás es todo una construcción grecolatina con sus hornacinas y toda esa perspectiva de la que participaron en el Renacimiento. Hay una cosa muy curiosa, puesto que aquí realmente es fiel a la descripción que hay del trono del rey Salomón, en el que dice que estaba totalmente hecho de marfil y cubiertas de oro, incrustado con rubíes, zafiros y esmeralda y otras piedras preciosas. Y lucían, muy brillantes y deslumbrantes. Esto lo ha representado muy bien porque hay 6 escalones que conducían al asiento de Felipe II. Y aquí, una cosa muy curiosa porque tiene en cada uno de esos escalones un león. Los leones no los ha representado a su tamaño, parecen gatitos, y en ambos costados hay una serie de escalones que todas esas figuras pues eran de oro, con muchísima riqueza. Todas esas cabezas, como os he dicho antes, están subordinadas y la cabeza de Felipe II está por encima, identificando a Felipe II como rey Salomón, como justo y sabio. Y además, me imagino, aprovechando esa parte política, ¿no? Ensalzando su presencia, claro, su figura, su poder ante la de los Países Bajos. Yo esto lo veo como una portada del Jueves de la época. Sí, ¿no? Efectivamente, la leyenda lo dice bien claro. Del mismo modo, otro Salomón, Felipe, piadosa joya entre reyes, dio aquí como fuera asombrosas escenas de sabiduría. Aparte de un detalle que tiene el cuadro que debemos resaltar, la precisión con el texto bíblico es perfecta. De hecho, ha pintado incluso las jirafas que se describen precisamente en la Biblia con respecto al encuentro que se produjo con tantísimas riquezas. Y la asociación esa que dices es verdad, ¿no? Lo de que él se pensaba, Felipe II, que podría ser Salomón, porque en el patio de los reyes del Escorial, las 4 figuras que hay, los 4 reyes, 2 son David y Salomón, y los 2 representan a lo que tú has dicho, Juan Ignacio. Bueno, claro, lógicamente, el famoso patio de reyes del Escorial es una de esas cosas que sorprenden en el ámbito cristiano, porque claro, cuando uno llega al Escorial, bien, de acuerdo, primero se encuentra con San Lorenzo, pero luego, ¿qué es lo que podría esperar que hubiera? Pues a lo mejor imágenes de santos, de vírgenes, o las famosas pirámides con acróteras que puso en su momento Juan de Herrera. Sin embargo, por la intervención de Benito Arias Montano, se sustituyen esas pirámides por los 6 reyes bíblicos que tuvieron que ver algo con la construcción del Templo de Jerusalén, que fueron precisamente esculpidos por Baltasar Monegro en varias piezas. Una, por ejemplo, tiene una leyenda muy bonita, y es que todas las piedras salieron de una sola piedra de Colmenarejo, de tal manera que se dice: «Pasí reyes di este canto y aún quedó para otro tanto». Eso tienes que decirlo con tono de la sierra. Sí, no, con tono escobulero. Repetimos un poco un autor, ahora sí seguimos con el segundo cuadro que hemos traído, porque sí, aprovecho porque va a ser un lujo tener aquí a Ignacio Carmona, porque ya le he oído hablar alguna vez de este cuadro. Bueno, es un fresco más bien, ¿no? Es un fresco, voy ya por el vicio de decirle cuadro. Se titula El rey Salomón es interrogado por la reina de Saba, es una técnica al fresco, y repetimos con Pellegrino Tebaldi, que es en torno a esta época que estamos hablando y está en la biblioteca del Escorial. Os describo muy brevemente el cuadro. Es el rey Salomón en una mesa, con un mantel dispuesto con unas letras hebreas, y la reina de Saba está haciendo gestos. Uno señala hacia arriba, la reina de Saba señala hacia abajo, y aparecen, al igual que el anterior cuadro, una serie de figuras con ofrendas, vasijas doradas, etcétera, etcétera. El pintor lo que ha hecho aquí es partir el cuadro por la mitad y nos ha ofrecido 2 mundos bien diferenciados. Y bueno, aquí es donde se nota que era realmente discípulo de Miguel Ángel, porque observamos estas contorsiones oblicuas que hace Miguel Ángel de coger las vasijas, írselos a presentar a los 2 reyes, y vemos como todas las miradas de esta serie de personas que ofrecen estas ofrendas se dirigen a los 2 reyes. Pero yo siempre que cojo una pintura
enseguida acudo a la geometría. Y la geometría nos da muchísimas claves. Y hemos visto aquí que todas estas series de líneas diagonales que se empiezan a usar a partir de aquí y de aquí hacia adelante, hacia el barroco, como queriendo las figuras salir del cuadro, darles mayor movimiento, de repente encontramos triángulos hacia arriba, triángulos hacia abajo. En la serie de figuras de la derecha hay triángulos invertidos hacia abajo y triángulo invertido hacia arriba. Ya. Como es habitual, todo esto está en nuestra página web y ahora mismo también lo tienen los oyentes en Facebook. Digo, para irlo recordando, porque aunque ya lo sabemos todos... Me lanzo y siempre se me olvida. Pero bueno, precisamente yo ahora estaba intentando visualizarlo y de repente digo, no, pero claro, si lo tenemos ya aquí en la página. Si estuviéramos en un programa de televisión, esto sería, bueno, me venía que peripintado, ¿no? Y nunca mejor dicho. Bueno, la zona en la que está a la derecha el rey Salomón y la reina de Saba describe curiosamente otros dos triángulos, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Bueno, vamos a ver, entonces, ¿esto qué puede ser? Sabéis que, trayéndolo un poquito a lo que es el diseño de los anagramas y del sexagrama símbolo judío, es una estrella, que es la estrella de David, con dos triángulos, uno hacia arriba y otro hacia abajo. ¿Qué significa esto? Este sexagrama, Ignacio Carmona nos puede ilustrar un poco la simbología primigenia de esto, puesto que este es un símbolo de origen oriental, mesopotámico. Claro. El hexagrama es mesusé en hebreo y es una, digamos, confluyen dos palabras. Ya sabemos, ¿no?, que el hebreo, pues bueno, hay una transliteración o un comportamiento mágico, ¿no?, en lo que es el hexagrama, perdona, lo que es la estrella de David. Sí. Exactamente. Bueno, pues esto en de 6 puntas. Esoterismo o cábala es mesusé. Entonces, de alguna manera, ahí lo que hace es una especie de síntesis de los dos nombres de Moisés y de Hashem, el nombre sagrado, el nombre que no se puede pronunciar de Dios. Eso viene de los templos egipcios, vuelvo a decir, donde se creía que las palabras tenían una vibración y captaban, acumulaban energía. También está relacionado lo que es este fresco de Tebaldi con lo que es todo tiene peso, número, forma, creo y medida. Como, entonces, este es uno de los grandes misterios de este cuadro que deberíamos comentarlo, porque ya sabes que esto pertenece a la teoría de quien lo investigó, Andrés Vázquez Mariscal. Y efectivamente aparece en el mantel algo insólito en la época en la que estaba prohibido prácticamente toda referencia al mundo hebreo. Ese mesurado, o sea, todo tiene peso y medida. Pero curiosamente este hombre descubre que dos de las letras están dadas la vuelta o no están bien puestas. De tal manera que la traducción poco a poco se puede derivar a todo tiene peso y medida y además está bien escondido. Y eso coincidiría con un personaje que prácticamente es invisible dentro del cuadro, que es como una especie de vigilante. Como que en este cuadro se encuentra una clave destinada nada más para ser entendida por muy pocos de algo que está escondido en algún sitio. Y aquí no vamos a entrar en si es la mesa de Salomón. De hecho, estos cuadros, estos frescos, no los veía nada más que la gente que rodeaba al rey, solo los eruditos, no era un museo. Yo creo que ahí, sobre todo, y los oyentes que estén viendo las imágenes se lo habrán preguntado seguro, hay podríamos decir dos misterios, especialmente, independientemente de esas formas geométricas, dos misterios que aparecen justo entre las dos figuras, entre el rey Salomón y la reina de Saba. Uno es como una especie de cuadro que hay encima de la mesa, mágica. Una tablilla mágica, exactamente, y luego un texto que aparece justo en lo que es la falda de esa mesa, ¿no? Sí, el que hemos citado. Sí. Sobre todo esa tablilla mágica, ¿qué puede significar? La tablilla mágica, nadie hasta ahora ha sido capaz de descifrar qué es lo que contiene exactamente. Unos piensan que son unas coordenadas que nos llevarían al lugar donde se escondieron ciertos libros prohibidos, además del ámbito hebraico, que precisamente Andrés Vázquez Mariscal sitúa dentro del Canat de la Fuente Grande de Ocaña, que también diseñó Juan de Herrera. Y la tablilla es muy fácil, como se puede apreciar, tiene arriba 1, 2, 3, 4. La suma es 10, que en un momento dado se multiplica por 5 para dar el 50 en números cabalísticos con un contenido extraño, porque luego hay un error en la tabla. Debajo del 4 que hay de la derecha hay un 8 y debajo un 48. No corresponde a ninguna operación, por lo tanto tiene que corresponder seguramente a un mensaje destinado únicamente a quien lo pudiera entender. Y este mensaje está íntimamente relacionado con la posición de la mano de la reina, que no sabe si nos da la medida de algo o simplemente es una señal. De hecho, es tan importante esto que está comentando, ¿no?
tanto Marcos como Juan Ignacio, que es verdad que sirve de tesis principal a ese libro de las claves ocultas de la Biblioteca del Escorial, de Andrés Vázquez. Yo estuve con él me estuvo comentando, también todos lo conocéis, y me pareció bastante reveladora un poco su explicación, porque es verdad que hay como un fallo matemático en eso que tú acabas de decir, Juan Ignacio, porque claro, 4 por 8, según esa descripción, pone 48, sin embargo sabemos que es 32. Ese fallo deliberado no es casual, es lo que indicaría esas coordenadas a la biblioteca escondida, en fin, donde Juan de Herrera estaría muy implicado, y donde él conduce no tanto la Mesa de Salomón, sino esa biblioteca que estaría muy relacionada en aquella época, no lo olvidemos, con la vidente Lucrecia de León, con la Hermandad de la Nueva Restauración, con la Cova de Sopeña y, por lo tanto, con un inminente fin del mundo que pensaba que iba a llegar y que había que rescatar y salvaguardar aquello que se pensaba que era el legado espiritual. Todo eso es lo que Andrés Vázquez Mariscal intentó buscar y pensó que la clave estaba ni más ni menos que en esta escena aparentemente anodina y mitológica de Salomón y la reina de Saba. Bueno, pues hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Yo creo que lo acabáis de explicar bastante bien. Y por favor, no os dejéis de fijar en que al pobre rey Salomón le han cortado el dedo por arriba, el borde del cuadro no le ha dado la medida y el pobre rey se ha quedado sin una falange, puesto que el marco pasa por encima de él. Bueno, pues 2 imágenes, iba a decir 2 cuadros, ya siguiendo la costumbre, Marcos, 2 imágenes pictóricas diferentes, un fresco, el del Escorial, con verdadero simbolismo a día de hoy todavía por descubrir. El crononauta. Y cambiamos un poco de tercio, aunque siempre, por supuesto, relacionado con esa mesa de Salomón, porque ahora en la sección del crononauta nos vamos con Guillermo Díaz. Hola, buenas noches, Guillermo. Sí, ¿cómo me escucháis? ¿Qué tal? Oigo una batalla, ¿eh? Por ahí. Sí, pues... Pero, a ver, oye, ¿dónde estás hoy? Pues me he metido, aquí hay un follón, están terminando de matarse, bueno, de matar, no de matarse porque no es recíproco, godos, aquí veo unos romanos por los suelos, la túnica de un emperador colgando de un árbol, hay un cartel que pone Emperador Valente, a ver que lea bien, Emperador Valente, gilipollas de la semana. Bueno, pero, a ver... Yo tenía pensado que tú habías ido, sí, efectivamente, a una batalla, a la batalla de Adrianópolis. En Adrianópolis, estoy en lo que sería la Turquía occidental. Y hoy la población más cercana que hay a lo que era esa ciudad se llama Edirne. Y bueno, está dándose pie a que saqueen Roma en el futuro y a que se lleven esa mesa de la que estáis hablando esta noche con otro mobiliario más mágico o menos mágico que termine pues donde terminase, ¿no? Que sí, bueno. Lo deduciréis esta noche. Guillermo, vete alejando un poquitín de esa batalla porque estos viajes en el tiempo pues como que nos van a dar algún día un buen disgusto, ¿no? Mira, llevo toda la vida estudiando batallas y eso, pero no me imaginaba que olía tan mal esto, ¿eh? Huele fatal. Claro, como hay intestinos y algunos sí han comido, esto huele fatal. Sí, me voy a ir alejando porque la verdad es que me está cayendo como un rayo esto. A ver, Guillermo, ubícanos, ¿en qué año estás? Porque con este crononauta que va para arriba y para abajo nos tienes despistado. ¿Qué año estamos?
estamos? Estoy en 378 después de Cristo. ¿Y qué estás viendo a tu alrededor? ¿Has dicho que ves romanos, ves tervingios? Sí, la verdad es que ha sido una masacre. Ahora Una masacre, ¿no? se aleja la caballería goda, está persiguiendo lo que quedan de romanos y se van alejando. Bueno, esto ha sido un desastre. Guillermo, vamos a ponernos un poquitín más serios porque la verdad es que allí murió mucha gente, mucha sangre, como tú dices, por ahí desperdigada. Pero decía yo antes que sí que guardaba una relación porque esta batalla sirvió para algo muy concreto, independientemente de la victoria, sirvió para que los godos tomaran fuerzas y saquearan Roma. Claro, esta batalla es el inicio, la primera pieza de dominó que va a terminar con la invasión de Roma. ¿Por qué? El mayor problema que tenían los romanos desde la batalla de Teutoburgo, 4 siglos antes, que es donde fueron masacrados en la Selva Negra, en los bosques de Teutoburgo, el principal problema que tenían los romanos era contener a los godos y a los bárbaros fuera del imperio. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir aquí, en Adrianápolis? Pues que esa contención ha terminado. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Por un lado, el Imperio Romano se había dividido, se acaba de dividir en Imperio Romano Occidental e Imperio Romano Oriental. En el Imperio Romano Occidental, hasta hace poquito, gobernaba Valentiniano I, que era de la casta de la Guardia Imperial, que son los herederos de la Guardia Pretoriana, y había sido elegido emperador precisamente porque no pertenecía a ninguna de las familias que se disputaban el trono. Y para que no acumulase mucho poder, no obstante, le dijeron, oye, Valentiniano, tienes que poner otro emperador en Oriente para que no acumules demasiada fuerza. Y Valentiniano dijo, pues voy a coger al tonto de mi hermano, que no me va a hacer sombra, y lo voy a nombrar emperador de Oriente. Y así se protegía las espaldas, además, ¿no? Claro, aquí es donde surge Valente. Valente es un tipo criado en el campo, alejado de la vida militar, pero que era hermano de Valentiniano. Tenía un aspecto cómico, las piernas arqueadas, barrigón. Era un aspecto habitual, pero no era habitual en la alta alcurnia. El imperio que va a heredar Valente, que va a recibir Valente de golpe y porrazo, comprendería las actuales Turquía, los Balcanes, Oriente Próximo y Egipto. El idioma oficial de la zona es el griego. Curiosamente, Valente no lo habla. Entonces, precisa permanentemente de traductores y de gente que le asesore para hablar con unos territorios y otros. ¿Cuáles son los problemas que le van a surgir a Valente? En primer lugar, los godos, al otro lado de la frontera, están siendo presionados por una tribu que a todos nos va a resultar familiar. Son los hunos. Todavía quedaba tiempo para que apareciese Atila, pero ya sus abuelos estaban apretando y repartiendo estopa a los godos y echándolos contra la frontera del imperio. El imperio aguanta, inicialmente aguanta, si bien es cierto que los romanos incorporan algunos godos como tropas auxiliares. Estos godos que están apretando en la frontera se dan cuenta de que el emperador que hay es tonto. Y entonces empiezan a cruzar la frontera, a intentar cruzarla. Y Valente se pone al frente de su ejército y se lanza contra los godos para pararlo. ¿Qué ocurre? Que el hecho de que Valente es tonto no lo saben solo los godos, también lo saben en la capital, en Constantinopla. Y cuando Valente se va a parar a los godos, un tipo llamado Procopio decide que merecía ser emperador, él también, y pega un golpe de estado. Se pone de acuerdo con los godos que están invadiendo el Imperio Oriental y se levanta en armas en Constantinopla. Hay un general, Arbitio, que decide que no, que Valente es el emperador y que tiene que salvaguardar al emperador. Entonces detiene a Procopio y lo ejecuta y consigue pues que vuelva el orden en Constantinopla. Los godos, que ya habían acumulado bastantes méritos para ganarse el cariño del emperador de Valente, primero habían invadido la frontera y segundo se habían aliado con un golpista, pues ¿qué creéis que les sucede? Hay una máxima a lo largo del Imperio Romano que es no tener piedad con los enemigos. Los romanos se han caracterizado siempre por masacrar al enemigo. Pues bien, Valente hace todo lo contrario. Valente, cuando da caza a estos godos, a su rey, lo llega a coger prisionero, a Atanarico, Atanarico le pide clemencia y coge y firma un tratado. Firma un tratado con él y le dice, bueno, Atanarico, te voy a dejar vivir dentro de las fronteras del imperio y tú me vas a ayudar para la defensa de la frontera. Entonces, claro, los godos alucinados de seguir vivos, pues se instalan dentro del imperio. Primer gran fallo de Valente. Tener el enemigo en casa. Claro. Valentiniano, mientras en el Imperio Occidental empieza a preocuparse. Dice, vamos a ver, el tonto de mi hermano la está liando y voy a tener que estar atento. Y nombra heredero a su hijo de 8 años, Graciano,
prefiere nombrar a Graciano antes que a Valente, heredero de su parte. Y ya Valente se pone nervioso porque dice, joder, dice, mi hermano está nombrando a su hijo como heredero, y ya empieza a verse apretado con los godos por un lado y con el Imperio Romano Occidental por otro lado, que ya no lo ve con buenos ojos. Valentiniano se muere de un ataque de apoplejía y Graciano se convierte en emperador. Graciano, como es muy joven, tiene un consejo de regentes que empiezan a conspirar contra Valente, con lo cual la presión sobre este tipo es brutal. ¿Qué ocurre? Que se produce una nueva oleada de hunos y más godos se acumulan en la frontera del Imperio Romano. Se llegan a plantar en las fronteras del Imperio 200.000 godos, que eso para la época es una barbaridad, una verdadera barbaridad, pidiendo asilo. Entonces, ¿qué hace Valente? Pues dejó pasar a una gran parte de ellos, que era el clan de Fritigerno, oponente de Atanarico, que ya estaba dentro, y que Valente creía que poniendo un equilibrio, dos facciones enfrentadas dentro de las fronteras del imperio, pues iba a equilibrar y ninguno iba a tener excesivo poder. Y ahora entra otro tonto. O sea, ya no tenemos bastante con Valente, sino que llega el general Dux Maximus, que si queréis llamamos a partir de ahora Stupidux Maximus, porque ya veréis lo que hizo. Eso como las películas, ¿no? Exacto, como los Monty Python. Sí, ese era Pijus Magnificus, ¿no? Exacto, Pijus Magnificus, incontinencia suma y luego el que acabas de nombrar. Maximus, ¿Cómo dominas el latín? Exacto. Entonces, esta gente se encuentra con que los godos tienen hambruna, les han dejado entrar en el imperio y tienen mucha hambre, están hambrientos. ¿Y qué ocurre? Que les dicen que les dan de comer a cambio de que den partes de sus familias como esclavos. Entonces los romanos empiezan a hacer negocio. Como los godos están hambrientos, se han formado campamentos de refugiados muy parecidos a los que vemos ahora, pero con muchos menos medios, y empiezan a dar víveres a cambio de esclavos. Entonces los godos llegan a entregar a hijos suyos a cambio de comida. ¿Qué ocurre? Pues que esta operación orquestada por Stupidux Maximus para sus hombres y él enriquecerse origina una rebelión. Entonces Valente no tiene tropas. Por un lado está combatiendo con los persas, que se había iniciado un enfrentamiento con ellos, y por otro lado tiene las legiones en la frontera, y tiene que utilizar estas legiones para sofocar esta rebelión. En consecuencia, desatienden la frontera. Todos los godos que habían dejado esperando en la frontera ven que las legiones se retiran y la cruzan, en este caso los godos grutungos. Ya tiene 3 grandes núcleos de godos dentro del imperio. Hemos dicho que había una rebelión por la tiranía de Stupidux Maximus. Pues bien, ¿qué hacen los romanos? Era una táctica que venían haciendo hace mucho tiempo. ¿Quién es el jefe de la rebelión? Pues Fritigerno, el rey godo al que habían dejado pasar. Y lo invitan a un banquete para negociar. Lo más lógico en los banquetes romanos de aquella época era que invitaban para negociar, pero lo que hacían es que se pasaban a cuchillo al tipo en cuestión. Pero claro, estamos hablando de Valente. Eso es como en Guerra de Tronos, igual. Sí, como Juego de Tronos, sí. Exacto. Pero si en Juego de Tronos estuviera Valente, sería un culebrón sin muerte. ¿Por qué? Porque Valente, cuando encuentra a Fritigerno y lo cogen y le ponen el cuchillo en el cuello, Fritigerno rompe a llorar y le dice que por favor, que le perdonen la vida, que va a salir y que va a sofocar la rebelión. ¿Qué creéis que ordena el emperador? Le deja salir y coge Fritigerno, se pone al frente de sus hombres y se largan. Por eso Valente nunca ha sido un actor de Juego de Tronos, está Exacto. claro. Pero es que ahora veréis, se fuga con todas sus tropas y se junta con todos los demás godos que estaban entrando a lo largo del imperio, con lo cual se concentra una fuerza de 200.000 godos perfectamente pertrechados dentro del Imperio Romano. Total, o sea, que eso termina con una derrota total y absoluta por las malas, porque ya no es ni por las buenas, es por las tontas. Claro, pero es que todavía queda la torpeza última de Valente. Valente pide ayuda a Graciano, a su sobrino, que está gobernando en Occidente, en el Imperio Romano Occidental, y le dice que sí, pero que van a tardar. Entonces, la incompetencia de Valente va a ser todavía más llamativa. ¿Qué ocurre? Que se pone en marcha y va por los godos. Vamos a ver, un ejército en marcha, con caballería, como tenía el ejército romano, utiliza a la caballería como exploradores, pero Valente no. Valente la utiliza para que vayan a cazar, que vayan a coger comidita, que vayan cogiendo margaritas. Entonces hay un momento en que giran una gran colina y se encuentran con el campamento godo, con 200.000 godos, esperándolos, formados en orden de batalla, detrás de unos carros.
Los godos hacían unos círculos concéntricos de carros, que los utilizaban para entorpecer a la caballería en la batalla. Entonces, Valente se fija en el frente de batalla. Ya estamos en la batalla de Adrianápolis, que es lo que yo acabo de presenciar. Valente estudia el terreno y dice, bueno, qué raro que estos godos no tengan caballería. La principal fuerza de los ejércitos góticos era la caballería, que es la que destacará luego, y de hecho se considera Adrianápolis como el primer gran uso de la caballería. Y ahora veréis por qué. Realmente es el último combate, ¿no? El que los romanos emplean las legiones y le empiezan a dar uso a la caballería. Efectivamente, es que es una era nueva, empieza una era nueva en muchos aspectos, y uno de ellos es este. Valente ve los círculos de carros concéntricos y dice, uy, qué godos más pringados estos que no tienen caballería. No se le ocurre que la caballería puede estar en algún sitio. Y entonces coge y dice, fijaos que en el flanco izquierdo del círculo de carros hay menos carros y el derecho está muy reforzado. Con lo cual nuestra caballería tiene que entrar por el flanco izquierdo. O sea, es que pica hasta en eso. Era una trampa todo. Bueno, pues pone a la caballería romana, 6.000 jinetes, a cargar contra el flanco izquierdo. Curiosamente, cuando se lanzan, una batalla, esto ya lo hemos hablado en el programa, cuando estuve el año pasado hablando de las mentiras del cine bélico allí, pero lo recordamos. Esta batalla tendría como 1 kilómetro 200 metros de largo. Es decir, que no es que Valente esté ahí en medio y esté dirigiendo con el dedo que hace cada uno, ¿no? Esto era un poco más complicado. Entonces, él lanza a la caballería contra el flanco izquierdo, que es lo que los godos querían, y por eso habían puesto esa zona con menos carros. Lanzan a la caballería y, curiosamente, cuando la caballería está avanzando, deja a su izquierda un bosque y se lanzan contra los carros. ¿Qué creéis que sale del bosque? La caballería goda. Claro, como era de esperar. 12.000 jinetes se lanzan sobre la espalda de la caballería romana y empieza una masacre brutal. Guillermo, que el tiempo se nos va terminando, pero creo que se masca la tragedia. No me digas que los romanos pierden. Pierden los romanos, se ponen en fuga todo el mundo. Menos mal que no has apostado, Jesús. Claro, los romanos pierden, y lo peor de todo, Valente muere en la batalla. Bueno, era lo justo, ¿no? Para algunos sería un mal menor. Claro, entonces ha dejado, el resultado es que queda desguarnecida toda la frontera del imperio, empiezan a entrar godos a mansalva y acaban saqueando Roma 36 años después, o sea, en 410, saquean Roma y se llevan en la mesa del rey Salomón la flauta de Bartolo y la trompeta de Flugicio. Ya le caían godos, le caían godos a los romanos. Le caían godos, sí, pero señor. Muy godos. Ya hemos visto. Este fue el final de todo. Y bueno, pues huele fatal. ¿Tú ya te puedes ir marchando de ahí? ¿Ahora hacia dónde te vas? Pues me voy a ir a un grupo de godos aquí con grandes bigotes que estoy viendo, y voy a acercarme a hacerles una entrevista, a ver qué les ha parecido la batalla. A ver, me voy a acercar aquí a uno que tiene un grandísimo bigote, uno de los bigotes más grandes que he visto en mi vida. Oiga, señor Godo, ¿qué le ha parecido la batalla? Soy una mujer, mequetrefe. Os tengo que dejar, tengo un conflicto de género. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El zurrón del caminante. Bueno, este crononauta, Guillermo, algún día acabará mal, pero en fin. ¿A qué sitios nos lleva? Sí, bueno, donde no se ha metido, seguro es en esas cuevas donde durante tiempo, pues se asegura que se ocultó esa mesa de Salomón camino de Toledo. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a hablar en el Zorrón del Caminante de un cerro muy curioso, el Cerro del Viso, o también llamado Monte Zulema, y por algo, ¿no es así, maese? Efectivamente, como venimos diciendo desde el principio, la famosa mesa de Salomón debió llegar por algún camino hasta Toledo, y se eligió la vía quinta de Antonino Pío. Debió llegar o debió salir, porque a lo mejor aquí estamos hablando de cuando sale de Toledo, no cuando llega a Toledo. Sí, pero vamos, yo estoy hablando del trayecto cuando viene Tolosa-Toledo. Ah, vale. Por eso, porque luego es otra de las ubicaciones que se dice cuando
esconde la mesa. Claro, O sea pero que- en el trayecto, todos a Toledo, que coincide con el itinerario quinto de Antonino Pío, prácticamente lo que es hoy día la carretera de Barcelona desde Zaragoza hasta Toledo. Si me Claro. permites, Juan Sí. Ignacio, ahora, porque a raíz de un poco de lo que nos ha contado Guillermo, es verdad que unos años después, en el 410, entran las tropas de Alarico, entran en Roma y hacen el saqueo mayor del mundo. Decía 800 años que nadie entraba allí en Roma. Y dentro de ese saqueo es cuando traen el tesoro que tenían los romanos, supuestamente también expoliado por las tropas de Tito, y eso es lo que llevan los visigodos a Tolosa. En Tolosa está durante un tiempo. Bueno, primero Sí. está en Carcasona, luego los empujan hasta Sí, Tolosa. estoy resumiendo un poco. Sí, y sí. luego viene a Toledo. Exactamente, y sobre todo sí que recordar por aquello de los términos. Tolosa estamos hablando de, digamos, de Toulouse. De No- Sí, de Toulouse, de de Toulouse, acuerdo. no de la Tolosa No, que está no, en no, Guipúzcoa, estamos hablando de evidentemente, para Francia. que todo el mundo lo sepa, ¿no? Aunque aparecen normalmente, pues eso, como Tolosa, ¿no? Pero para que se entienda. Entonces, va por lo que es el sur de Francia, entra a España. Entra a España, va circulando hacia Toledo y para en dos sitios. El primero que parará será en la ciudad de Medinaceli, o sea, la ciudad de Madinat al-Salim, la ciudad de Salomón, donde se supone que estuvo la mesa de Salomón también escondida, pero el que a mí me interesa fundamentalmente el que hemos hablado, que es el de San Juan del Viso, que durante muchísimo tiempo ha conservado el nombre de Monte Zulema, porque es el Mont Suleimán, el monte de Salomón, en cuyas cuevas parece que también estuvo, camino de Toledo, dice la leyenda, la famosa mesa escondida. Por cierto, la ubicación donde anteriormente se había creado la ciudad de Complutum, porque aquí todo esto está relacionado al tiempo, no deja de ser las vías que hubo en la época que ya iban abiertas desde que las legiones romanas abrieron todas estas comunicaciones. Sí, porque a partir del siglo VIII fue cuando se empezaron a arabizar algunos nombres romanos, ¿no? Como tú has dicho, Complutum, que era anteriormente, y luego se pasó a llamar por Alcalá. Alcalá, claro. Alcalá, igual que antiguamente era el Monte Tarak, y es el que hoy en día estamos haciendo mención, ¿no? Luego fue el Gebel Zulema y hoy en día se le conoce como, Bueno, como el Viso. hoy día se le conoce como el Viso, pero forma parte del complejo que se llama el Gurugú, donde está en la parte izquierda lo que es la zona de la Alcalá Vieja, que es la ciudad árabe, y a la derecha el Complutum, los restos de lo que queda de Complutum. Y ya que estamos aquí, quería hablar de este cerro tan cercano a Madrid. Quiero hablar también del paso por aquí de un personaje que tiene mucho que ver con lo que estamos tocando hasta ahora. Y es que en el camino de sus fundaciones, Juan de Yepes, el colegio se llamaría San Juan de la Cruz, pasó durante bastante tiempo, estuvo en Alcalá de Henares algún tiempo, camino de Pastrana, y donde realiza una de las primeras fundaciones con Santa Teresa de Jesús, y dicen que ya venía de Toledo de haber estado en prisión, donde había compuesto el cántico espiritual basado precisamente en el cantar de los cantares del rey Salomón. ¿Tú crees que lo escribió el rey Salomón? El cantar No, de los no, cantares. no, posiblemente no. Vamos, ya sabéis que los expertos dicen ya desde hace muchísimo tiempo que el cantar de los cantares posiblemente fue escrito en el siglo I, justamente antes de Jesucristo, por lo tanto no podía haber sido el rey Salomón. Pero sí que es cierto que trae una serie de elementos simbólicos que luego son los que van a inspirar toda la mística sensual del siglo XVI en España, como por ejemplo el tema que yo he traído aquí para que lo escuchemos, basado precisamente en el cantar de los cantares, que es el cántico espiritual, un pequeño fragmento de San Juan de la Cruz. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Pastores los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, y cogeré las flores y temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. O bosques y espesuras
plantadas por la mano del amado, ombrado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sosa figura, vestidos los dejó de su hermosura. Vestidos los dejó de su hermosura. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Bueno, pues ya, aunque las conversaciones de antes a lo largo del programa, ya desde el principio ya parecía esto un firandón, no, el filandón realmente empieza ahora, entramos de lleno en él, porque vamos a seguir una... Bueno, por decir una manera, yo lo voy a intentar, otra cosa es que lo consigamos, a seguir una serie de pautas. Y la primera de ellas sí que me gustaría saber es eso, esas teorías que hemos estado esbozando, si era un espejo, que si era una mesa, qué es realmente o qué era la mesa de Salomón. Bueno, mira, si me permitís os pongo un poco al día, ¿no?, de todo lo que se ha barajado sobre la mesa de Salomón, entre otras cosas, porque bueno, alguna charla da o algún artículo escrito, y junto con Carlos Canales, como muchos oyentes saben, es una de nuestras pasiones, ¿no? Tenemos muchas, pero la mesa de Salomón, pues algo tendrá el agua cuando la bendicen, algo tendrá la mesa de Salomón cuando dicen que tiene todo el poder absoluto. Entonces, bueno, hemos ido detrás de la mesa, sobre todo siguiendo las pistas legendarias, las leyendas, las crónicas árabes, que son muy contradictorias. Y alrededor de eso, haciendo un pequeño resumen, podríamos decir que cuando se habla de la mesa es decir demasiadas cosas, porque habría que hablar de las mesas de Salomón. ¿Por qué digo esto? Porque en función de las crónicas árabes, es decir, haciendo una pequeña sinopsis cronológica, pues de la destrucción de ese primer templo de Salomón, en esa época del siglo VI antes de Cristo, ¿no?, cuando Nabucodonosor arrasa con esa zona, a partir de ahí se produce la diáspora. Y luego se construye ese segundo templo. En el año 70 después de Cristo es cuando ese tesoro es saqueado por Tito, es llevado a Roma. En el 410, que acabamos de comentar, Alarico rescata ese tesoro, se lo lleva a Toulouse y luego, tras diversas peripecias, va a Toledo. ¿De acuerdo? Y antes de la invasión musulmana, en el 711, ahí se supone que está en la iglesia mayor de Toledo, que sería la catedral. Hasta ese momento parece que no hay ningún tipo de duda. Algo similar a una mesa estaba en Toledo, que era la capital de los godos, en aquel momento. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre a partir de esa llegada de los musulmanes, donde tenemos más crónicas escritas, pero también más contradicciones? Y ahí está, pues desde Al-Hakam al pseudo Bin Qutayba, es decir, cada uno va aportando su granito de arena y cada uno yo creo que va añadiendo cosas que hace que sea más despistante la cosa. ¿Por qué? Porque cuando se habla de mesas, tan pronto hablan de que la mesa es de ónice, tan pronto dicen que es de ágata, que es de oro y de plata mezcladas, que tiene también incrustaciones de piedras preciosas. Otros dicen que solo es una gran mesa de esmeralda verde, de una sola pieza. En otros casos se está hablando de un espejo. A veces también se comenta que es un cofre. Otras veces se dice que es una piedra. Cuando se habla de la mesa, y por eso digo que hay que hablar de mesas, un poco lo que decía antes Iñaki Carmona, que yo creo que es fundamental. Es decir, él en su libro, Santa María de Melk y el Tesoro de Salomón, hace como tres diferenciaciones muy claras. La mesa como objeto, la mesa como arquetipo y la mesa como mapa celeste. Como arquetipo, ya lo hemos comentado, sería el Sen Semaforás, esa Sequinaj, ese nombre sagrado de Dios. Y como objeto, pues está entre mesa,
piedra, cofre y espejo. Y digo yo más, mesas, porque habría que distinguir por una parte, la auténtica mesa de Salomón, no lo olvidemos, sería la mesa de los panes, es decir, aquella mesa de consagración que ni siquiera estaba en el Santa Santorum, estaba en lo que era la parte anterior. También se la ha confundido un poco con esa especie de mar de bronce que llamaban, que también servía para hacer ofrendas y que incluso eso estaba fuera del propio templo. Bueno, no tiene nada que ver con esto, es decir, es verdad que yo creo que se ha confundido la mesa de Salomón con la mesa de los panes, y a partir de ahí toda la simbología, y luego distintas mesas que pudieron haber llegado a España a través de estos saqueos. Evidentemente, si hablamos de la mesa Salomón como elemento tecnológico, no cuadra para nada esto que estamos diciendo. Es decir, estaríamos hablando de un objeto ricamente adornado y que muy cotizado y codiciado por la gente. ¿Por qué? Porque si tiene oro, tiene plata, tiene piedras preciosas, tiene esmeraldas, pues claro, hombre, ese es el valor económico. Pero que pesaba muchas toneladas. Incluso se comentaba en alguna de las crónicas que valía unos 200.000 dinares, o sea, que eso era una cantidad importante. Entonces, por una parte, no hay que hablar de la mesa exactamente de Salomón, sino de las mesas de Salomón. Y luego, por otra parte, tal como se dice la leyenda, también encuentran un espejo. Y aquí es donde viene, para mí, una de las claves de la cuestión. Es decir, estamos hablando de las mesas, que podía ser la mesa de sacrificios, podía ser la mesa de los panes, podía ser una mesa ornamental que sirviera de altar, pero luego se habla de un espejo. Y ese es el que tiene realmente las cualidades mágicas, no tanto la propia mesa. Así que habría que empezar a distinguir y a discutir exactamente cuántas mesas había, cuál era la mesa auténtica, cuál es la mesa que realmente se guarda y se busca, se persigue y hasta se crea una sociedad secreta alrededor de ella, y luego qué contendría esa mesa, si realmente estamos hablando de unas palabras sagradas o estaríamos hablando de un espejo al que le colocaron unas cuantas patas. Se habla de 5 patas y en otras crónicas árabes se habla de 365 patas, lo cual desde mi punto de vista creo que es algo simbólico. Claro, es muy difícil. Tener una mesa con 365 patas es bastante complicado. Por lo tanto, ahí sería qué significado tendría esa mesa o ese espejo mesa. Y por otra, las distintas ubicaciones donde, o bien a la llegada de Toledo, o bien cuando sale de Toledo por la invasión musulmana, fue a parar. Y que cada uno pues dice que tiene su propia mesa de Salomón. Y por eso podemos hablar de Alcalá de Henares, podemos hablar de Medinaceli, de Toledo, del Castillo de Guadamur, de Melque, Jaén, Martos, Arjona, Torredonjimeno, San Modelo de Berlanga, etcétera, 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 distintas ubicaciones. Pues yo creo que eso es un poco, en resumidas cuentas, el tamiz sobre el que tendríamos que discutir o hablar, porque de todo eso se hablaría. Es decir, no nos engañemos cuando hablamos de la mesa Salomón, por lo que decía al principio, porque posiblemente no sea una mesa, sino varias, posiblemente no sea ni siquiera mesa, sino que sea un espejo con patas, y por otra parte no corresponde a Salomón. De hecho, las teorías más avanzadas, y Iñaki Carmona yo creo que está en esa línea, piensa que no tiene nada que ver con Salomón. Otra cosa es que se le atribuyera a Soleimán, como dicen las crónicas árabes, pero para nada tenía que ver con Salomón, porque a Salomón, no lo olvidemos, en aquella época y sobre todo en la época medieval, se le utilizaba para todo, es decir, para atribuciones de grimorios. Entonces, si era el testamento de Salomón o las clavículas de Salomón, parece que tenía más pedigrí cuando se habla del sello de Salomón o cuando se habla del nudo de Salomón. A todo le ponías un poco lo de Salomón porque le daba más magia, más antigüedad, más solera y más poder. Lo que no quiere decir que Salomón estuviera realmente implicado en esto. Bueno, pues yo creo que con la mesa ocurrirá lo mismo. No es una mesa, desde mi punto de vista, sería un espejo y no se le atribuye a Salomón, sino que sería algo posterior, pero indudablemente con un alto poder mágico, espiritual y tecnológico. Hombre, Jesús, se nota que te gusta el tema. Anda, bebe agua. Gracias. Sí que hay una parte, Iñaki, que no hemos hablado, bueno, lo ha mencionado Jesús, y es el tema del mapa celeste. Estaríamos hablando de que en la mesa habría una especie de dibujo del mapa celeste, alguna clave para acceder a las estrellas, para acceder a qué. Solamente acotar una cosa de las que ha dicho Jesús, que lo ha bloqueado lo que él estima que puede ser la catedral, y bueno, hoy ya se dice que es en la Praetoriense, que estaba en la Vega Baja, en las iglesias del complejo palafiego de San Pedro San Pablo. De ahí salía esa ceremonia Liber Ordinum. Y ahora, si contesto tu pregunta, claro, estamos hablando que se veían los 7 climas del universo. Podía entroncar mucho con lo que hemos dicho, de que realmente fuera ese horóscopo que todos buscaban como la legitimación por designio divino de su propia dinastía. Eran reyes sacerdotes. Y eso está muy, muy protocolarizado, muy ritualizado en lo que es el destino estelar del rey, que procede de los textos ceremoniales egipcios. Son idénticos. Y lo que dice él está muy, muy bien traído, el tema de que Salomón
es una credencial que se dan, es la zona de una cierta tranquilidad, de un pueblo convulso, de una historia convulsa, de un pequeño pueblo errante. Y en esa época, pues de alguna manera se mitifica. Es una edad de oro. De hecho, históricamente pues hay mucha incongruencia. Hoy en día se dice además que Ezequiel pudo ser. Hay autores de la Universidad de Tel Aviv que dicen que el templo incluso a lo mejor lo pudo construir en época de Ezequiel. En fin, yo sí que creo realmente que según, y finiéndonos a la descripción de Aristeas, de que es un horóscopo, igual que todo está en relación al cosmos de una manera directa, sí que sobre el único sentido ceremonial que se le puede encontrar en relación también a ese podium o trono de Salomón, que sí existía en el palacio y en el que él estaba de una manera solemne durante determinadas fiestas hebreas muy principales, hay una relación directa de la ceremonia, la que pudo ser no solamente la ritual, una ceremonia litúrgica hebrea, sino mágica, de la mesa con el designio de lo que es el horóscopo, del designio de lo que iba a ser su reino y de esa sanción divina. Y por eso esas 365 patas, no olvidemos una cosa, los hebreos de alguna manera, ellos pensaban que el universo era el templo, que los mares y los continentes era el diafragma, que por debajo estaban todas esas fuerzas del caos, y lo que hace el templo de alguna manera es como la montaña primordial, es donde todo eso se ordena de alguna manera. Debir viene de dabar, de poner en orden. Y realmente la importancia de la mesa es esa. Es decir, los reyes visigodos, no olvidemos que, por ejemplo, cuando Águila pierde lo que es el tesoro, cuando lucha con los rebeldes de Córdoba, pierde la legitimación y la adquiere el rebelde. Y eso ellos lo sabían. Y por eso cuando la invasión árabe, ahí estaba el problema. Esconden el tesoro porque hay dos clanes enfrentados. Y esconden el tesoro no por el valor monetario, sino porque era lo único que se podía utilizar para legitimar al próximo rey. Y lo que querían era inhabilitar la posible, porque ellos vienen en ayuda del clan de Gitiza, no lo olvidemos. Luego se quedan los árabes, dicen, bueno, os pagamos con 3.000 fincas, os pagamos vuestros servicios, pero no olvidemos que realmente ellos vienen a ayudar a dos clanes de discordia, a uno de ellos. Además, una cosa muy interesante que dice Iñaki, y que yo un poco estoy también en esa línea, de que si algo quedó cerca de Toledo, por dos razones. Primero, porque se pensaba que esa invasión musulmana iba a durar muy poco tiempo. Iba a durar muy poco tiempo porque en el fondo es el clan de Bitiza el que les llama para que le restituyan en el trono. Entonces se pensaban que era una especie de mercenarios que al poco tiempo se volverían a ir y ellos estarían otra vez legitimados para seguir gobernando. No se esperaban, pues esto, que cuando haces un juego de tronos de estas características al final puedes quedar fuera del poder, y así es lo que le pasó a la monarquía visigoda. O sea, ellos pensaban que iba a ser algo momentáneo, algo que iba a durar muy poco tiempo. Y segunda cosa, la mesa, esa mesa de Salomón, fuera la que fuera, pesaba muchas toneladas. Es muy difícil que algo de eso, algo con esa envergadura, tú la puedas transportar muy lejos. Así que posiblemente si saliera del receptáculo donde estaba, ese Palacio de los Cerrojos o esa catedral, no pudo ir muy lejos porque se pensaba que al poco tiempo volvería a ser rescatada y volvería a ocupar el lugar que siempre estuvo. Pensemos lo que has dicho. Cuando dice que pesaba muchos talentos, el talento romano equivalía a 32,2 kilos. Y de hecho hay una fuente tardía de un autor granadino que dice que unos mulos que llevan esa mesa caen derrotados después de una dura jornada. Es decir, por economía... Habla de que se les rompen las patas. Efectivamente, y por economía, y como dice el profesor Moreno, la única vía de salida, y ante esa provisionalidad se oculta cerca de la corte, como atestigua en esa dirección lo que es el tesoro de Guarrazar, el descubrimiento en 1800 largos ya del tesoro de Guarrazar. 1858. Efectivamente. Y luego se complementa con el de Torredón Jimeno en 1926. O sea, que se sabe que hubo un contingente que fue a esa zona, donde ahí se entierra, por cierto, en dos lugares relacionados con enterramientos visigodos y en dos lugares relacionados con presbíteros, porque se consideraba que era un lugar sagrado y era muy difícil excavar allí. Sin embargo, no todas las leyendas apuntan a que la mesa de Salomón se quedó en España. Por ejemplo, antes Maese Cuesta, cuando estaba hablando de ese monte Zulema, ¿no? Hay por ejemplo, en los anales complutenses, aparece la leyenda de que esa famosa mesa de Salomón, esa de Zuleimán, se la llevó el propio Muza hasta Damasco como ofrenda especialísima a un califa. Por lo tanto, existen pruebas
de que realmente la Mesa de Salomón se quedó en España? Vamos a ver. Hay una vía abierta, que es el tema de que más tarde el señor de Alepo, cuando toma Constantinopla, sí hace referencia a una mesa tomada a lo que es el califa, con lo cual pongamos en serias dudas que a lo mejor algún objeto de los que había llegado se había tomado como la verdadera mesa, pero sí es cierto que se hace referencia estos días a una mesa maravillosa que el señor de Alepo encuentra en Constantinopla y que pudiera ser esa mesa. Pero el hecho de seguir mucho más tarde en el tiempo, por ejemplo, el círculo de Felipe II, yo creo que es uno de los círculos herméticamente, no solamente herméticamente, mejor informado en relación a la mesa, porque claro, era el rey de Jerusalén, ya hemos visto el pretexto del templo de lo que el Escorial viene de alguna manera a arropar esa dignidad, ¿no? Y ellos estaban obsesionados y además sabían de ese valor sancionador de la mesa y de esos objetos visigodos que, si queréis, podemos adentrarnos mucho más, porque es que detrás aparece mucho lo que es la sanción de los Habsburgo, que tiene mucho que ver con determinados yacimientos visigodos, que esa otra intrahistoria relacionada con el tesoro de Guarrazar, muy desconocida. Pero la mesa, yo estoy seguro, a día de hoy, por la cantidad de personas, de buscadores muy bien informados, incluso en tiempo presente, sobre el terreno, de que todavía se sigue buscando a día de hoy, y de eso puedo dar testimonio directo, en esa zona de actuación. Yo creo, sí, un poco mi teoría particular es que al califa de Damasco le dan gato por liebre. Yo creo que sí que le diga una mesa, pero no es la mesa de Salomón ni por asomo. De hecho, una de las cosas que se sabe que le da gato por liebre, aparte que no es la mesa de Salomón, es que una de las patas está cambiada. Es una pata que quita Tarik, que la restituye por otra parecida, lo cual hace un acto bastante absurdo, aparentemente, y luego, si queréis, contaré por qué hace ese acto. Y lo que le mandan al califa de Damasco, junto con Masajuar, que aparece en esa supuesta cueva de los cerrojos, es, pues bueno, pues bagatela, por decirlo así. Es verdad que le mandan muchas joyas, muchos libros y esa mesa, pero la mesa que le llega allí no tiene nada que ver. La auténtica mesa, que para mí es la mesa espejo, sí queda aquí. Y lo que queda aquí es posiblemente la sustancia principal de todo ese tesoro mítico de Salomón. Y esa sustancia principal es lo que yo creo que está relacionado con una alta tecnología y lo que en las 1001 noches se dice que servía para ver la imagen de los siete climas del universo. Para mí está haciendo una referencia clarísima a una especie de espejo para ver el pasado, el presente y el futuro, y así lo recogen algunos cronistas árabes. Hemos estado hablando de algunas de esas hipotéticas ubicaciones, pero una de las que posiblemente tenga más fuerza sea la de la cueva de Hércules, o cuanto menos la que la Mesa de Salomón se encuentra en Toledo. Para eso ahora vamos a hablar con un especialista sobre el tema. Como decía, una de las hipótesis sobre la posible ubicación de la Mesa de Salomón es en Toledo. Para eso nos ponemos en contacto con Julio César Pantoja. Muy buenas noches, Julio. Muy buenas noches, David, compañía, ¿qué tal? Hola, compañero. Bueno, Julio César es veterano en esta casa porque ya ha compartido micrófonos con nosotros al menos en un programa que yo ahora recuerde. Él es licenciado en Ciencias Jurídico-Sociales y un especialista en el Toledo histórico y misterioso. ¿Tú eres partidario de esa hipótesis que narra la leyenda de la cueva de Hércules y su relación con ese verdadero tesoro de los reyes visigodos? Sí, así es. Nosotros lo que hacemos con las investigaciones que llevamos a cabo en nuestra ciudad es defender esa teoría, porque creemos que hay peso suficiente, ya sea tanto histórico como tradicional o legendario, que nosotros al menos lo que decimos es que el primer lugar por donde hay que empezar para buscar la Mesa de Salomón, ese lugar seguro que es Toledo. Pero ¿tú das fe a esa leyenda que hablan de la cueva de Hércules, en el que, bueno, pues por ejemplo todos los reyes tenían que ir colocando el candado, etcétera, etcétera, hasta que hay un momento en el que a uno tiene la mala idea, se le ocurre abrirlo? Sí, eso es una maldición que habla justo de la cueva de Hércules como un espacio sagrado, un espacio tabú que no hay que profanar, que además contiene un tesoro,
que ese tesoro podría ser ni más ni menos que la mesa de Salomón, y que aparece históricamente pues el rey Don Rodrigo, que además el sobrenombre es el usurpador, el que profana la cueva de Hércules y el que a partir de ahí genera que la invasión de los musulmanes se lleve a cabo y que el reino visigodo se pierda. Pero en referencia a lo que tiene que ver con los godos, la historia o la relación con la mesa de Salomón aún es anterior, porque no olvidemos que los godos realizaban en Toledo los conocidos como concilios. Los concilios eran una serie de decisiones, tanto de cuestiones civiles, militares, incluso religiosas, que se daban, incluso están ubicadas en la zona de la Vega Baja, donde se ha descubierto ahora la ciudad palatina, la ciudad de los concilios. Y aquí encontramos que en esos concilios aparece una enigmática figura conocida como el guardián del tesoro antiguo o el conde del tesoro. Y este señor, este enigmático personaje, sería el que protegía, el que de alguna forma tenía que proteger todos los botines de guerra que habían acumulado los visigodos desde que salieron del sur de Suecia hasta que llegaron finalmente a Toledo. Y ahí sabemos que hay un punto de inflexión, que es el 410, cuando justo los visigodos saquean Roma y saquean todos sus tesoros. Sabemos que en aquella época la mesa de Salomón estaba en Roma. Por lo tanto, tenemos la constatación de que hay un personaje que guarda y que protege los tesoros antiguos, el botín de guerra y entre ellos la mesa de Salomón. Por lo tanto, antes de esa leyenda y la tradición de la cueva de Hércules, que sería un poco ya como el final de la historia, previamente tenemos a este personaje que ya nos da la pista de esa relación entre Toledo y la mesa mágica. Porque estamos hablando de Toledo ciudad, no de esas otras ubicaciones de la provincia a las que también se atribuyen en diferentes leyendas pues una ubicación. Exactamente. Nuestra postura sobre todo lo que hace es defender la posibilidad de que es Toledo, justamente como capital del reino godo, el lugar en donde puede estar ubicada o escondida la mesa de Salomón, y precisamente en una cueva. Si vamos un poco avanzando en la historia, con ese desenlace fatal del rey Don Rodrigo y de la invasión musulmana, precisamente son los cronistas musulmanes los que más y mejor dan cuenta de dónde encuentran la mesa de Salomón y cómo es la mesa de Salomón. Se dice en los documentos y los legajos que allí donde estaba la iglesia mayor del reino godo, donde actualmente está la catedral de Toledo, los godos veneraban a una mesa que además tenía parte engastadas de piedras preciosas, de esmeraldas, que también era de oro, que siempre estaba cuando se coronaba a un nuevo rey, que además tenía cierta connotación para legitimar a ese nuevo rey, y que los musulmanes encuentran en la ciudad de Toledo y las describen. Por lo tanto, tenemos otra constatación histórica de que la mesa de Salomón, está en Toledo en aquella época. Estamos hablando ya en el año 711-712. Bueno, pues estos documentos conservados en el Archivo de la Nobleza, en el Hospital de Tavera, uno de los documentos, curiosamente, que detallan la mesa de Salomón, tiene una numeración muy curiosa. ¿Sabéis cuál es? El número de la bestia. Exactamente, el 666. Bueno, pues le ha tocado el premio a Jesús. Me ha tocado la mesa. El 666, que si hablamos de una joya luciferina, ¿no?, de Lucifer o de Satán, pues fijaos si tiene relación, será una casualidad o una causalidad que hablemos de esa numeración cuando se describe lo que en origen mitológico pudo ser una piedra que se le cayó a Lucifer de la frente. Bueno, lo del 666 tampoco está del todo claro, ahí hay diferentes hipótesis. Sí, si se arranca Maese Cuesta, nos diría otro número, que es el 616. 616. Estaría relacionado con Nerón. Pero una pregunta, Julio, para ti, antes estaba esbozando Jesús el tema de, para él no es la mesa, sino las mesas de Salomón. Para ti, ¿estaríamos hablando de una única mesa, un objeto realmente de poder? ¿O estaríamos hablando de que históricamente hay referencias a otras mesas absolutamente diferentes a ese mismo objeto al que nosotros, bueno, pues intentamos aludir en este programa y el que verdaderamente tiene la trascendencia para las tres religiones del libro? Sí, yo también estoy de acuerdo con Jesús en ese sentido, porque creo que hay varias mesas.
una mesa puramente ritual que conecta con los elementos más ancestrales y antiguos de la religión hebrea. Podríamos hablar, por ejemplo, de la mesa de los panes. También hablaríamos de esta mesa encontrada en Toledo, que es una mesa, si os dais cuenta de la descripción, es una mesa que tiene un valor material, es un tesoro, pero no tiene ningún tipo de facultad mágica. Y como tercera opción o tercera mesa, y es la que realmente es la más interesante por esotérica, es esa esmeralda o es ese espejo en el cual se veían los 4 climas de la Tierra, el pasado, el presente, el futuro, cualquier lugar del tiempo y del espacio, y que además servía como una comunicación o una conexión con la divinidad. La mesa de Salomón no solamente sería una especie de cronovisor, sino que también era una especie de conexión con la divinidad. Entonces, como veis, hay varias mesas. Yo me quedo con la última porque realmente es la que más me fascina. Claro. Una cuestión también, Julio César. Sabes que Heinrich Himmler también estuvo por España buscando el Santo Grial. Se sabe que estuvo en Montserrat, pero hay poca gente que sepa que estuvo en Toledo, ¿eh? ¿En Toledo iba buscando el Grial o iba buscando otra cosa? Pues yo creo que este señor se basaba fundamentalmente en esos impulsos que tenía y aunque sí que hizo, podríamos decir, una visita protocolaria en octubre de 1940 en la ciudad de Toledo, iba acompañado de un nutrido grupo de arqueólogos, de los conocidos como Anne Nerve, de ese grupo especial para los estudios de la tradición germana, etcétera. Y realmente estuvo visitando, se sabe que estuvo visitando la Catedral de Toledo, el Ayuntamiento, las ruinas, porque en aquella época, después de la Guerra Civil, estaba en ruinas el Alcázar, y estuvo merodeando por el barrio templario. Y esto es muy interesante porque Heinrich Himmler, pues ese, podríamos decir, director o mago negro, ¿no?, de las Waffen-SS, tenía como uno de los libros de referencia el Parsifal de Wolfram von Eschenbach. Sí. Y este señor pues habla de un tal Quillot, una especie de trovador, que le cuenta a von Eschenbach que un mago llamado Flegetanis, un mago toledano, le dice que en una cueva de Toledo se custodia el lapis exilis o el lapis excaelis, una piedra mágica caída del cielo que tiene propiedades y poderes realmente ilimitados y a la cual llaman el grial, porque no olvidemos que las primeras referencias de la literatura griálica no se refieren al grial como una copa, sino como una piedra, e incluso como una piedra mágica que cae del cielo. Estaríamos hablando, por lo tanto, que tanto el Santo Grial como la Mesa de Salomón podrían hacer alusión al mismo objeto, aunque realmente reciban un nombre diferente. Por lo tanto, estamos convencidos de que Himmler, cuando visita Toledo, ya digo, uno de los libros de cabecera y de referencia era el Parsifal, iba mucho más que hacer una visita turística como las que se hacen ahora, sino que realmente iba buscando esas pistas, como luego las siguió buscando, por ejemplo, en Montserrat. Bueno, Julio, muchas gracias por cedernos parte de tu conocimiento, que nos consta que es inmenso y sobre todo cuando ya hablamos de Toledo ya ni te cuento, y esperamos tenerte pronto otra vez por aquí. Será todo un placer, un fuerte abrazo a todo el equipo de La Escóbula. Muchísimas gracias, amigos, cuando queráis, estamos aquí. Gracias a ti. Gracias. Saludos, Julio. Bueno, estamos comentando a micrófono cerrado las cosas que nos estaba diciendo Julio César Pantoja. Jesús, sois muchos ya los que coincidís en esa hipótesis, ¿no?, de las muchas mesas y de, por supuesto, de ese objeto de poder. Sí, yo creo que sí. Es que en el momento que lees un poco las crónicas árabes te das cuenta de que o están mintiendo o se están refiriendo a cosas distintas, ¿no? Y es verdad que a lo largo del tiempo se han confundido muchísimas mesas, incluso con bandejas también, incluso con cofres. Entonces, bueno, una vez que vas haciendo una especie de análisis, y desde luego, por ejemplo, Iñaki Carmona en su libro analiza varias de esas crónicas y también va sacando un poco las mismas conclusiones. Si nos vamos a la
pista toledana, está claro que las cuevas de Hércules son fundamentales. Otra cosa es dónde están las cuevas de Hércules. Ya sabéis que Toledo está horadado por muchas cuevas, y las cuevas de Hércules, precisamente por las reminiscencias míticas que tiene, es donde confluyen casi todos los misterios, empezando por ese Palacio de los Cerrojos. Los aljibes romanos, por ejemplo, Claro, que estuvimos ya visitando, si recordáis, en el Museo de la España Mágica. Exacto. Que podría ser uno de los accesos. La iglesia de San Ginés es uno de los lugares, dice, que da paso a la cueva de Hércules, y en esa cueva de Hércules, que era también un aljibe romano, pues pudo haber estado en algún momento determinado no solo la mesa de Salomón, sino gran parte de ese tesoro mítico, de ese tesoro antiguo que tenían los visigodos. Perdona, Jesús, una cosa, no solamente tenemos dos hándicaps con eso. Una, que los tradicionalistas egipcios y los hispanistas ahora, que han estudiado este tema, vamos a ver, el Palacio de los Cerrojos asociado a la leyenda de Mesa de Salomón, prácticamente se ha desestimado. Digamos que ahí hay una pista menos. Exactamente, pero claramente. Y luego, claro, sería el otro hándicap, muy bien apuntado por ti, es dónde o de qué podemos hablar cuando hablamos de Cueva de Hércules. Porque, claro, la Cueva San Ginés es el final de traída de la presa Cantarilla, la Cueva de Igares, que hablaba Ignacio. La de Igares, sí. La de Igares es de donde se extraía, hoy en día se sabe que de ahí se extraía lo que era la piedra para la construcción de la Catedral de Toledo. Y otras alternativas, pues en Toledo tendremos muchas, porque Toledo afortunadamente está horadado de cuevas. Y os voy a decir más, últimamente me han hablado de una que es parte de la calle San Juan de Dios, del plena judería, ojo al dato, y aquello que era leyenda, que no era leyenda, sale por el río y quizá atraviese el propio río. Es decir, a lo mejor estamos hablando Cueva de Hércules, es un aditamento fantástico posterior, pero está claro que Toledo es un lugar de laberinto, de cuevas y todavía por explorar. Sí, bueno, hemos hablado de... Ahora nos hemos centrado un poquitín en el tema de Toledo, pero como decíamos, también hay otras pistas, como es la jienense, o también otra ruta, podemos llamar esa ciudad de la mesa, y estaríamos hablando de Medinaceli, Alcalá de Henares, que hemos nombrado, pero sobre todo también una localidad, Torija. Sobre ello vamos a hablar también con otro especialista. Como decía, estamos viendo esas otras posibilidades, esas posibles ubicaciones de la Mesa de Salomón, y para eso hemos contactado también con Javier Martínez Pinea. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Javier. Hola. Javier es licenciado en Historia, aunque se ha centrado más en esa historia antigua y arqueológica. Además, bueno, pues ha formado parte de diferentes campañas arqueológicas en yacimientos, pues tanto de la época ibérica, romana y medieval. Además, eres profesor, si no me equivoco, ¿no? Eres profesor de Historia, ¿no? Profesor de Historia, sí. Y además, sí, hace muchos años. Hace muchos años. Y además es autor de un interesante libro, El nombre de Dios, el enigma de la Mesa de Salomón, publicado por la editorial Nautilus. Tú esbozas en el libro diferentes ubicaciones. Hemos estado hablando ya de ese largo viaje de la Mesa de Salomón por tierras españolas, huyendo de Italia, ¿no? Viniendo desde Francia. Hemos hablado de esa parte de lo que es la cueva de Hércules, centrada en un poquitín en lugares de Toledo, así como también de Santa María de Melque. ¿Tú por qué opción te quedarías en cuanto a esa posible ubicación de la Mesa de Salomón? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por invitarme al programa. Y en cuanto a la ubicación de esta Mesa de Salomón, o Mesa de los Panes de la Presencia, yo considero que esta es la parte más apasionante, ¿no?, del estudio de esta reliquia. Ya que, a diferencia, ya lo habéis visto a lo largo del programa, ¿no?, ya que a diferencia de lo que ocurre con otros objetos del pasado que siguen desaparecidos, pues en este caso sí que tenemos algunas referencias documentales y arqueológicas que nos permiten más o menos interpretar cuál pudo ser el recorrido histórico de la mesa hasta llegar a España, como habéis dicho. No creo que, haciendo referencia a estos documentos históricos y arqueológicos que tenemos, no creo que podamos tener ningún tipo de duda a la hora de creer que esta mesa llegó a la ciudad de Toledo
después exactamente de que fuesen los visigodos expulsados del sur de Francia, ¿no? Después de la batalla de Bouillé. Sí. Y todo esto por distintos motivos. Ya habéis hablado de los historiadores clásicos que hicieron referencia a la mesa, y realmente sus relatos parecerían confirmar esta presencia de la mesa en Toledo. Pero es que además en Toledo se desarrollan una serie de tradiciones populares que realmente nos recuerdan a este episodio histórico importante para el estudio de la mesa. Pero es que no solo eso, es que tenemos una serie de autores musulmanes que en sus escritos, a pesar de todas las contradicciones que tienen, dejan claro desde el primer momento que por lo menos ellos pensaban que la mesa estaba en Toledo. Pero Javier, de las dos pistas, sabes que hay dos pistas claras, ¿no? La jienense y la toledana, que más o menos las hemos tocado, pero tú en tu libro, en El nombre de Dios, lo cual ya es bastante representativo un poco de lo que significaría la mesa de Salomón, tú vas por otros derroteros, ya no te quedas en el sur, ni en Toledo ni en Jaén, sino que vas más para el norte. Más para el norte, exactamente, sí, Jesús. Claro, es que estuvo en Toledo, de eso no tengo duda. Lo que pasa es que aquí el rastro de la mesa desaparece. Y eso se puede explicar de tres formas distintas. O bien los conquistadores musulmanes se hicieron con la mesa, cosa que no creo, por muchos motivos. Porque estas fuentes musulmanas dicen que la mesa fue hacia el sur para embarcar en un barco rumbo a Siria, pero es que sabemos que esta reliquia nunca llegó a su destino. Además, las fuentes musulmanas, si hacemos una lectura atenta de lo que nos cuentan, o como dirías tú, Jesús, parece que los visigodos estuvieron jugando al gato y al ratón con los conquistadores para tratar de evitar el lugar exacto donde quedó ubicada la mesa. No creo que fuese esta opción. Tampoco creo que la mesa quedase en Toledo, porque no me resulta fácil de creer que los visigodos, cuando ya sabían que la mesa iba a caer en manos de los musulmanes, no creo que dejasen lo que sería la parte del tesoro sagrado más importante que tenían en una ciudad que ya estaba perdida. Yo prefiero creer que los visigodos trasladaron sus reliquias y sus tesoros hacia un lugar seguro para evitar que cayese en manos de sus enemigos, y este lugar en donde lo trasladaron, yo voy más hacia el norte. Todo ello a partir de una pista que me ofreció una compañera de la Universidad de Valencia, que escribió una tesis sobre el Grial valenciano y que hacía referencia al viaje, al trayecto que llevó a cabo esta reliquia, el cáliz de San Juan de la Peña, que según ella huyó desde la ciudad donde estaba escondido hacia el norte después de la conquista del 711. Y esto me recordó mucho a lo que pudo pasar con la mesa del rey Salomón, ¿no? Bueno, de hecho, una reliquia sí que tomó el rumbo norte por la Vía de la Plata fue el sudario de Oviedo, dentro de un arcón, y que, de hecho, desde 1095 pues permanece, que es la fecha cuando se abrió ese arca y se inventarió el contenido, pues se vio que había llegado, bueno, pues que estaba ahí, y de hecho se hizo rebozar el arcón de plata, etcétera. ¿Tú sitúas esa mesa de Salomón por esa zona, por la zona asturiana? ¿Piensas que siguió la misma ruta? Muy bien, David. Es que el ejemplo que has dicho yo también lo desarrollo en el libro, lo veo muy interesante. Y es que a partir de esta tesis de mi compañera empecé a estudiar muchas reliquias que yo sabía que en el siglo VIII estaban en España, a principios del siglo VIII. Y entre ellas estaba, sí, exactamente, las reliquias de la Cámara Santa, estaba el cuerpo de San Isidoro posteriormente, es posterior en el tiempo, pero el camino fue el mismo, y el famoso pañolón. Y todos esos objetos, su historicidad es que parecía repetirse. Parecía que todos habían salido de las ciudades más importantes visigóticas, especialmente Toledo o Mérida, la otra ciudad importante del estado hispano-visigodo, para buscar cobijo en las montañas del norte. Sí, yo apunté hacia la montaña cántabra y más concretamente la asturiana, ¿no? En donde hay una concentración importante en torno a un lugar que sé que es muy preciado por uno de vuestros colaboradores, Juan Ignacio Cuesta, que es el Monsacro. Sí, el Monsacro, efectivamente. Tradición templaria. Sí, exactamente. Las ermitas que tenemos en el Monsacro, que al parecer sí que es cierto que por lo que nos dicen las fuentes, tuvieron como he dicho anteriormente, una concentración importante de reliquias. No me considero que haya hecho una tesis original, ¿no? en el nombre de Dios, ya que esta tesis es más antigua, ¿no? Ya Ambrosio de Morales, un historiador del siglo XVI, mandado por Felipe II, en sus escritos nos permite confirmar esta creencia. Mientras que estos historiadores posteriores en el tiempo, como Sanchís y Vera, por ejemplo, nos aseguran que cuando los musulmanes tomaron todas las ciudades y pueblos de los visigodos,
pues estos se llevaron estas reliquias hacia el norte, ¿no? Y incluso un compañero vuestro, Carlos Canales, que en el libro... Sí, él apunta hacia tierras cántabras, ¿no? Sí. Él no ha podido estar hoy aquí, pero sí, nos consta que él apunta hacia esa zona, ¿no? Además un lugar concreto, la Fuentona de Ruente, ¿no? Efectivamente, la Fuentona de Ruente. Es además una especie de fuente, bueno, no es fuente siquiera, es un río, ¿no? Sí, bueno, ahí en el Valle de Cabuérniga, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, está custodiado, además, dice que hay una anjana custodiando el tesoro de los templarios, y parte de ese tesoro sería en la mesa de Salomón, pero bueno, está basado más en una leyenda, es cierto, pero bueno, que de alguna forma va en tu línea, ¿no? De que estaría en el norte a buen resguardo, y nunca mejor que en una Fuentona de Ruente, donde tan pronto hay agua, no hay agua, porque solo se puede haber ocultado un tesoro, un hipotético tesoro, en los momentos en que no hay agua, ¿no? Con lo cual eso también le da un cierto misterio geológico a la zona. Sí, como siempre, además relacionado con los templarios, y exactamente, un recuerdo de las fuentes tamáricas, no de las fuentes latinas, ¿no? Exactamente, que estarían, parece que en el norte de Palencia, esas fuentes tamáricas. Sí. Como digo, es una tesis que yo creo que es posible defender, porque todas las evidencias nos llevan a pensar en esta posibilidad. Oye, Javier, y para terminar, una pregunta. Para ti, ¿qué es realmente la mesa de Salomón? Pues, David, es que... Es una pregunta del millón, ya lo sé. Y no vale decir mesa. A ver, mira, yo lo único que os puedo comentar es que si tenemos en cuenta los escritos de Flavio Josefo para tratar de explicar la llegada de la mesa de los panes de la presencia a España, la mesa de Salomón, yo creo que no tendríamos más remedio que interpretarla como una mesa, ¿no? Porque Josefo la define como tal, ¿no? Una mesa de oro. Hay otras opciones. Hay quien dice que pudo ser un fragmento del Mar de Bronce, como ya supongo que habréis comentado. Incluso Jesús, me parece recordar que está más a favor de que se trata de una especie de espejo. Voy más en esa línea, sí. Sí, también es posible. O un espejo con patas, que también podría ser una mesa, ¿no? Pero, Javier, cuando tú estabas escribiendo y documentándote y escribiendo y viajando, que me consta que has estado en diferentes puntos, ese libro, El nombre de Dios, cuando lo estabas escribiendo, ¿qué idea tenías en mente de qué era la mesa? Lo fue descubriendo sobre la marcha. En un principio no tenía una idea preconcebida, porque datos tenía muy pocos. Fue un ejercicio de simple deducción, ¿no? En el sentido de las pocas fuentes que tenía me llevaron a ese convencimiento. Yo traté desde el primer momento de centrarme en los datos historiográficos y arqueológicos que, como hemos dicho anteriormente, sí que nos permiten por lo menos intuir ese recorrido histórico desde que la mesa fue depositada en el interior del templo, al parecer en los albores del primer milenio antes de Cristo, hasta que finalmente llegó a España en el siglo VI, ¿no? De manos de, como habéis dicho vosotros, de los godos, de los visigodos. Pues Javier Martínez, muchas gracias por atendernos y por haber estado aquí con nosotros en la Escóbula de la Brújula. Para mí ha sido un verdadero orgullo y muchas gracias por contar conmigo, ¿eh? Gracias, Javier. Gracias. A vosotros, de verdad. Adiós. Bueno, pues como siempre el tiempo se nos marcha de las manos. Yo me iría, sí que me gustaría antes de dejar este filandón que me apuntarais cada uno cuanto menos unas conclusiones personales sobre por qué zona pensáis que está y por supuesto, o sea, qué os late el corazón de qué hay detrás de esa mesa de Salomón. Bueno, si queréis, empiezo yo. Un poco mi teoría, ya sabéis por dónde va. Yo creo que es un espejo mágico. Hay una larga tradición de espejos mágicos. Posiblemente tenía 5 patas. Una de esas patas es arrancada por Tarik, la sustituye por otra. ¿Y por qué? Porque ese espejo, para activarse, necesitaba un código. Ese código, o sea, las letras, que posiblemente fueran letras hebreas, es lo que accionaba ese mecanismo. ¿Para qué? Según dicen esas crónicas árabes,
para ver los 7 climas del universo. Era una aleación de metales que tenía muy especial, muy específica, y también dicen otras crónicas que servía para ver el pasado, el presente y el futuro. Es decir, incluso dicen que podías ver a tus padres y podías ver a tus hijos. Es decir, algo tenía ese espejo para que tuviera una importancia espiritual y tecnológica. ¿Dónde puede estar? Posiblemente en España. Yo creo que lo que salió para Damasco fue otra cosa distinta, y es cierto que las pistas conducen o bien a Jaén o bien a Toledo. Las pistas de Torija y de Alcalá de Henares yo creo que tienen menos enjundia, y si existe, posiblemente esté muy bien custodiado por algún tipo de sociedad secreta, y eso es lo que ha permanecido a lo largo del tiempo con distintos nombres, ¿no? Desde las sectas de los 12 apóstoles hasta la lámpara tapada, por ejemplo, por lo define Juan Eslava Galán. ¿Tú no confías en la posibilidad de que esté verdaderamente desaparecida? Yo creo que no, yo creo que algo queda. Posiblemente esté desmantelado, cuidado, posiblemente no se vea la mesa como tal al completo. Sí está desmantelada, y posiblemente también haya copias o reproducciones, lo mismo que se hacía del Arca de la Alianza. Y yo creo que o bien el original o bien alguna copia permanece en algún lugar, vamos a poner entre Jaén y Toledo. José Ignacio Cardona, ¿coincides tú con Jesús? A ver, espejo evoca horóscopo, perfectamente. Mesa sí procede del Templo de Jerusalén. Entre 50 y 100 kilómetros, tesis del profesor García Moreno, mayor autoridad en el mundo visigodo, lo sitúa en la misma zona de actuación que yo manejo en el libro, y además estamos hablando de 2 complejos visigodos con un plus, que no hemos hablado de él. Hoy en día, Guarrafar no es un pequeño sitio aislado donde aparece un tesoro antiguo que se pensaba que era una pequeña capillita. No. Hoy se sabe, han hecho con georradar, que ese es un complejo palaciego seguramente, un enorme monasterio, y veremos a ver qué nos reportan esas actuaciones arqueológicas. Maese Cuesta. Hasta ahora estaba en la misma tesis de Jesús, la de Eslava Galán, que está entre Toledo y Jaén en algún sitio, quizá Martos, pero después de las aportaciones del compañero Iñaki me lo voy a pensar, porque ahora hasta se me ocurre que incluso de Mérida podía haber subido por la Vía de la Plata, no sé. Sí, ¿no? Marcos Carrasco. Me ha gustado la idea que ha dicho Jesús de que posiblemente fuera algo parecido como una máquina del tiempo. Es una cosa muy, muy pintoresca, puesto que ya ha habido cambiazos, ha habido recorridos, ha habido todo tipo de ubicaciones extrañas, pero yo me inclino a pensar que eso está absolutamente desmantelado, despedazado en algún sitio, y la leyenda ahí ha contribuido a engrandecer esto de alguna forma, y es la inclinación del ser humano a vestir las cosas de su propio espíritu y de su propia leyenda. Bueno, pues dejamos aquí el filandón, aunque a mí me gustaría, y sí que echo de menos, fijaros, independientemente, por supuesto, echo de menos a nuestro compañero Carlos Canales, que es hubiera disfrutado de lo lindo, y nosotros con él y todos los oyentes, hablando sobre el tema. Pero fijaros, lo que yo sí que echo de menos es la 5ª parte de Indiana Jones. Y en esta ocasión, buscando no el Arca de la Alianza, sino buscando esa mesa de Salomón para viajar. Bueno, esperemos porque que ya con lo mayor que es, ya para rejuvenecer cuanto menos, o viajar en el tiempo. Por lo menos esperemos que sea mejor que la 4ª parte, ¿no? Porque fue horrorosa. Pero os recuerdo que sí hay una película sobre la mesa de Salomón. Es una película española de Carlos Saura. Es una película, del año 2001, que es Buñuel y la mesa del rey Salomón. Y Dalí Lorca. No, pero digo, el título es Buñuel y la mesa de Salomón. Lo que pasa es que sale Buñuel, los protagonistas son Buñuel, Dalí y Lorca, pero el título es ese. Y la recreación que hacen de la mesa de Salomón en esa película me parece genial, fastuosa, no digo más, que sea una película que vean nuestros oyentes, muy poco conocida, pero da una versión, una interpretación increíble, y encima esos 3 grandes personajes de la literatura y de la pintura contemporánea española estuvieron también detrás. Es verdad que hay mucha parte de ficción, pero seguro que también ellos conocían gran parte de las cosas que acabamos de decir hoy. Bueno, pues dejamos este filandón aquí y nos vamos con la guinda final del programa. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús,
en el filandón. Bueno, a lo largo de todo el programa lo hemos centrado en la Mesa de Salomón, pero se nos han quedado muchas cosas en el tintero de esos objetos también sagrados, o cuanto menos con supuesta tecnología o con poder que había en el templo de Salomón, ¿no? Entre ellos, pues el sello de Salomón, los grimorios, hasta el arca de la alianza. También había algún anillo, ¿no? De eso vamos a hablar, sí, del anillo. Ya sabes que se han tejido muchísimas leyendas alrededor de este objeto mágico, que es más que un objeto, es un símbolo. Y bueno, comenta una de las leyendas que en el momento que el rey David estaba agonizando, llama a su hijo, a su sucesor Salomón, ¿para qué? Para darle un objeto especial. Tiene un joyero y ese joyero contiene un anillo. Y le da con este consejo: cuando te encuentres en crisis, abre este estuche y mira la inscripción del anillo. Y cuando te encuentres en la cima de la fama, vuelves a abrirlo y mira la cara interna del anillo. Y justo al decir esto, la leyenda, como es muy tajante, dice que se muere David. Así que Salomón se queda un poco consternado, pero se queda con ese anillo. Y efectivamente, pasan los años y Salomón se encuentra asediado por problemas graves. Y él recuerda el consejo de su padre. Entonces, en ese momento es cuando abre el joyero y en la cara del anillo leyó unas palabras hebreas que decían: esto también pasará. Él se sintió reconfortado con el mensaje y volvió a tomar el control de su destino. Evidentemente, la época de crisis terminó y empezó una época de auge, de florecimiento, y no se olvidó tampoco del consejo de su padre. Así que volvió a abrir el joyero, volvió a extraer el anillo y mira la inscripción grabada en el interior. Y en el interior, ¿qué es lo que ponía? Esas mismas palabras: esto también pasará. Así que la moraleja yo creo que está clara. Cuando estemos con una euforia, que todo nos va bien, que estamos encantados de la vida, recordar, esto pasará. Pero cuando también estemos en crisis, estemos deprimidos, estemos sumidos en esa tristeza, estás definiendo la época actual, ¿no? Exactamente, recordar lo que dice el anillo de Salomón: esto también pasará. En el fondo es una forma de vivir, una forma de entender nuestra existencia y de que el tempus fugit, que todo es perecedero y por eso hay que vivir con más intensidad cada momento. Eso, y que la vida es cíclica, cuanto menos, ¿no? Cuanto menos, exactamente. Igual que el nacimiento y la muerte. Eso dicen las filosofías orientales. Así que recordar bien esa frase, ese consejo que le dio el rey David a su hijo Salomón, porque todo, como pasa también con este programa, pasará. Gracias, Jesús. De nada. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el tiempo del programa. Me he olvidado de por el camino, como siempre, con las prisas, pues de ir despidiendo de todos los compañeros y de, por supuesto, de nuestro invitado José Ignacio Carmona. Muy buenas noches y muchas gracias por haber venido aquí a la Escóbula. Buenas noches a vosotros. Y ya os traeré otra proposición hereje, que es, hay un código también de la salmodia tradicional hebrea en la música que explica el devenir del pueblo hebreo, y lo ha sacado a colación una compositora hebrea. ¿Y si la música fuera la llave que activaba la mesa? Marcos Carrasco, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Y además, con todas estas ideas que he disfrutado como un rey Salomón, podríamos decir, me han dado ganas de pintar y recrear esa mesa de Salomón y hacer una propia versión. Bueno, oye, no estaría mal. En Escoblande no tenemos ninguna, ¿eh? En Scotland Times seguramente aparecerá. Efectivamente. Ahí está, para los suscriptores de las cuentas premium, ahí estará en Scotland Times. Maese Cuesta, muy buenas noches. Cojo el zurrón y me voy a buscarla con todas las pistas que me habéis dado. Ahí. Pues corre. Jesús Callejo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tan solo recordar, con tu permiso, que se ha fallado recientemente el premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica, y la obra ganadora de esta cuarta edición ha sido Fonolitos, las piedras campanas de Eten, rituales, milagros y codicia, de Beatriz Carolina Peña Núñez, a la cual le hemos hecho una entrevista y que emitiremos en breve. Sí, pues el premio se hizo pues la semana pasada, si no recuerdo mal.
Y bueno, Crevillente, exactamente. en Crevillente, y esta semana, ya bueno, la semana próxima posiblemente ya la tendremos aquí. Pondremos aquí una entrevista con ella que realmente no tiene desperdicio y sabréis en qué consisten esas piedras campana. Bueno, y a todos vosotros, amigos escobuleros, gracias por acompañarnos. Os recordamos, como siempre, nuestra presencia en las redes, en Facebook, también en Twitter, @laescobula7, y por supuesto también tenéis, la obligación de visitar nuestra página web, laescobula.com. Buenas noches, amigos. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana.